Bueno, afortunadamente parece que las cosas van a mejorar en el Medio Oriente. Soy vuestro amigo y servidor Pepe Forte, como siempre, bienvenidos. Bienvenidos al Ático de Pepe, mi cuenta personal de YouTube en este programa que se llama Ático de Pepe. Y mis queridos amigos, el tema que tengo, por supuesto, vamos a continuar dándole seguimiento, es lo correcto, caray, a la crisis de Irán y de Israel. Y el banner, el título que tenía preparado para ustedes hoy, y está todavía ahí, como están mirando, dice, y seguramente aquellos que vieron, como siempre, que cada día, como 90 y tantos por ciento de las veces, o sea, la inmensa mayoría de las veces, yo preanuncio el tema en mi cuenta de Facebook y dice candente Medio Oriente y Medio Mundo. O sea, estoy aquí jugando con el hecho de que el Medio Oriente está candente, pero medio mundo también está candente. Bueno, qué bueno que parece que voy a tener que, ya no me va a servir ese banner con ese título, porque ahora, viniendo de la radio para acá, en el minuto final, antes de cerrar mi programa de radio, la información que aplaudo, por supuesto que la aplaudo, que de acuerdo con una comunicación que hizo Trump, una comunicación que hizo él, se ha llegado a un acuerdo en el Medio Oriente de manera que Irán e Israel han firmado un cese al fuego aparentemente definitivo. Esto es una noticia todavía en desarrollo porque hoy lo que yo tenía para ustedes, ¿qué cosa era? El programa que tenía preparado para ustedes era, y todavía lo es una ampliación del programa que hicimos ayer aquí porque como hemos estado cubriendo toda esta crisis que tiene que ver sobre todo con el hecho que hace hoy, si no me falta la memoria, hoy hace 11 días que se produce este ataque preventivo de parte de la fuerza aérea israelí que fue muy eficaz, ya aquí lo comentamos, ya hace abordaje lo hicimos acá, que voló de Israel, entró en Irán y le bombardeó las instalaciones nucleares que tiene Irán o tenía, ya en este caso creo que afortunadamente podemos hablar en pasado, en las cuales estaban enriqueciendo uranio en el afán de Irán de obtener un arma atómica, una bomba atómica, con la cual inmediatamente que la tuviese, porque los cohetes ya los tenía, bombardear atómicamente Israel, lo cual significaría la extensión físicamente hablando territorial de Israel y además también la extinción de la nación de Israel, del pueblo judío. De acuerdo con los servicios de inteligencia de Israel, gracias a que una diversidad de gobiernos demócratas vinieron favoreciendo el desarrollo del programa nuclear de Irán, finalmente llegamos a este punto en el cual los servicios de inteligencia de Israel determinaron que para junio de este año, y ese bombardeo se produjo hace 11 días hoy, ya Irán tendría la bomba atómica y como ya tenía preparados los vectores, que son los cohetes, lo que le quedaba simplemente era preparar las ojivas. En cuanto tuviese ese matrimonio de explosivo con vector, no dudaría inmediatamente en bombardear a Israel atómicamente. Y además, como todo el mundo sabe que Irán y Teherán, que es la capital, se habla así en términos metafóricos, de Teherán, que Teherán es la joya de la corona del terrorismo del Medio Oriente, aquí nadie duda, ni su tía, y entre ellos yo, aquí nadie duda de que inmediatamente no solo Irán utilizaría el arma atómica en estos términos que acabo de definir, sino que incluso se convertiría en el supplier, se convertiría en el abastecedor, en el provider de armamento atómico para toda una diversidad de grupos terroristas que están en el área. Le hace los Houthis en Yemen, al suroeste, al sureste de Irán, o por ejemplo para Hamas, en el mismo ahí, dentro de Israel, porque Hamas es la franja de Gaza, de donde está precisamente Hamas, es fronteriza con Israel, y además Hezbollah, que se encuentra al norte, en la parte sur del Líbano, y sería quien le proveería a estos grupos de armamento atómico, no solamente para acabar con Israel, sino para acabar con toda la región y de esa manera desestabilizar la paz del mundo. Y esa es la razón por la cual y Israel sabía que no podía permitirle a Irán tal cosa y es la razón por la cual el presidente Donald Trump, que gracias a Dios que tuvimos lo que tuvo la bendición, la posibilidad de votar y votamos en esa dirección, hoy y desde todos estos días nos podemos congratular. Hoy si tú quieres, si no lo has hecho, te convido a que cuando este programa termine, a la hora que termine, yo te convido a que tu familia, con tus amigos, tú brindes, porque incluso el anuncio este que acabo de hacer, que salió ahora, unos minutos antes que acabase el programa, a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, en Miami, que
Trump ha publicado que hubo un cese al fuego. Todo esto se debe, o sea, este cese al fuego, el hecho de que podemos hablar por lo menos temporalmente de una serie de años en adelante, el programa nuclear de Irán llegó a su fin y además posiblemente todo este conflicto, todo esto se debe a que el día 5 de noviembre del año pasado tú y yo y tantos de ustedes votamos por Trump, no aquellos que votaron por Kamala Harris, brindarán por otras cosas, pero por esto no pueden brindar. Pero al punto que vengo es que esto ha sido una catarata informativa porque comenzando de atrás hacia adelante, o sea, comenzando de ahora hacia atrás, mi propósito era, tal cual yo hice ayer aquí, que ustedes saben que mi programa habitualmente corre, el artículo de Pepe, corre aquí en mi cuenta personal de YouTube, corre de lunes a jueves a las 8 de la noche, pero en vivo. Pero ustedes saben que yo les he advertido que por eso les digo que cada vez que se suscriban, por favor, presionen la campanilla porque la campanilla les alerta cuando estamos acá, pero doblemente. Lo correcto es que la campanilla siempre les va a avisar, pero en una normalidad de circunstancias, la campanilla les va a avisar de lunes a jueves, el viernes recesamos, a las 8 de la noche. Ustedes saben que yo rara vez ya puedo honrar comenzar puntualmente, pero no importa. 8 de la noche, lunes a jueves en vivo, pero también la campanilla te va a avisar a ti, también te va a avisar la campanilla a ti de cuándo podría ser que hasta ahora, en vez de vivo, en vivo como estamos ahora, estuviésemos grabados o como pasó ayer domingo, que estuviésemos en vivo a otra hora que no es esta y en otro día que no es este, o podría ser que a otra hora en otro día también estuviésemos grabados. Y ayer exactamente, a tenor de estas circunstancias, como ustedes saben, yo me encontraba este sábado que pasó en un evento que yo había venido anunciando acá de nuestra clienta y me encontraba en ese evento y de pronto comencé a recibir en mi teléfono celular, inmediatamente comencé a recibir llamados o mensajes de mis amigos, colegas de los medios de mainstream, o sea, lo que se llama la media común, o sea, me refiero a radio y televisión, no solamente los que trabajan conmigo, sino que están en otros medios, yo sigo diciendo que todos somos amigos, más mi familia y mis amigos cercanos, y ya me di cuenta que había pasado algo y en efecto lo que había pasado es que este sábado que pasó, ya eso lo comenté ayer, en nuestro marco de tiempo, aquí en la hora este de los Estados Unidos, en el periodo que va hora local, entre aproximadamente las 6:40 de la tarde y las 7:10, en esa media hora, se estaba produciendo, mientras que allá en el Medio Oriente era de madrugada, por la diferencia horaria, se estaba produciendo este ataque de parte de la Fuerza Aérea Americana, consistente en que primero no había información. Ya más información hay ahora, incluso hoy más información hay que ayer, cuando yo hice esta subida sin aviso aquí a mi cuenta de YouTube, que originalmente lo que se había dicho era que por lo menos dos B2, dos bombarderos estos sofisticados, que por cierto te advierto que en estos días viene, como había prometido, el programa dedicado a la historia del B2, estaban dejando caer sendas bombas, o sea, una bomba cada uno, sobre estos puntos fundamentales que son los que tenían como barrera que Fordo, que es donde se encuentra el punto este soterrado, que era el crucial, no es la instalación más importante, aunque lo era. Aquí se cree que había 3.000 centrífugas. La más importante es Natanz. Lo que ocurre es que Fordo es la que es crucial porque Fordo está en la orografía iraní, está metido en una montaña, muy soterrado, a una gran profundidad, y el otro era Isfahan. De manera que esa hora que te estoy contando del sábado, se produjo este ataque de parte de la Fuerza Aérea Americana y de la Marina, porque los B2 terminaron bombardeando Fordo, que es la que estaba soterrada, y Natanz, mientras que Isfahan, como te voy a contar ahorita, o sea, los dos primeros puntos que te mencioné, por supuesto que con los B2 que dejaron caer la poderosa bomba, la GBU-57, la llamada MAP, es Massive Ordnance Penetrator, esta bomba de 30.000 libras, que lo que hace es que en cuanto cae, penetra, hasta como está concebido que tiene que hacerlo, y cuando llega a su objetivo, ¡boom!, estalla de una manera brutal y ahí no queda títere con cabeza. Pero en el caso de Isfahan, Isfahan fue atacado desde el mar, primero no sabíamos desde dónde, con este submarino de la clase Ohio lanzando cohetes Tomahawk desde un punto que aparentemente se encontraba en el Golfo Índico y lanzó sobre 30 Tomahawks de manera remota, muy precisamente sobre Isfahan,
Originalmente no se sabía dónde estaba. De hecho, todavía que parece que por razones de seguridad no sabemos exactamente desde qué punto en el mar o en la mar lanzó los Tomahawks este submarino, pero se sabe que lo hizo desde una distancia increíble, desde una distancia de sobre 400 millas, eso sería redondeando unos 600 kilómetros de distancia, en un punto que creo que hasta todavía en este momento no ha sido revelado desde el mar, pero aparentemente fue desde el sureste, o sea, desde el Océano Índico, y le lanzó, y estos puntos, este bombardeo con los Tomahawks ocurre sobre Isfahan aproximadamente 1 hora y 40 minutos antes que el B-2 finalmente terminase sobrevolando Fordo y Natanz y dejase caer, que ya lo sabemos. Ya sabemos que no fueron dos, sino que fue una flota de nada menos que siete B2 que dejaron caer sobre estos puntos que acabo de mencionar, dejaron caer nada más y nada menos que 13 MAPs, 13, no una ni dos, que terminaron por supuesto que aniquilando a estos puntos en estos sitios que acabo de mencionar. Y eso fue lo que exactamente pasó el sábado. Estuvimos todo el tiempo en una alerta extrema durante todo el domingo. De hecho, por eso fue que entonces el domingo, por esa circunstancia, yo decidí conversar con ustedes este domingo a las 12 del día. Les quiero agradecer que, como saben, ese programa tuvo muchísima aceptación. Y además, por ejemplo, Fox, que lo tengo puesto aquí delante de mí en esta pantalla que está frente a mí aquí, que ustedes frente a mí, que ustedes no lo pueden ver. Fox ayer en la mañana tuvo a María Bartiromo, que es el programa que ella hace en la mañana, pero inmediatamente que ella acabó su programa, Fox inmediatamente lo que hizo fue que reanudó. Puedo decir que reanudó porque lo hizo fue que se conectó en domingo, eliminó la programación típica del domingo, lo que hizo fue que conectó con la transmisión real que hacen desde el mediodía, comenzando con Our Number, desde el mediodía hasta la noche con la programación regular con las estrellas de Fox. Y por supuesto que no sabemos qué cosa iba a pasar porque habiendo metido Estados Unidos este ataque tremendo el sábado, con la bravuconería clásica que caracteriza al ayatollah, pues sabíamos exactamente que, por supuesto, que Irán iba, como se dice hablando en Spanglish por acá, que iba a retaliar. O sea, que él iba a responder y estuvimos todo el tiempo mordiéndonos las uñas y que iba a retaliar, vete a saber de qué manera. Sobre todo llegó a ser la amenaza que dijo que iba a atacar a puntos sensibles en la región de la cantidad de bases que tenemos allí en esa área y que además Estados Unidos va a pagar muy seriamente. Y ahí es que Trump, que como Trump apareció precisamente a las 10 de la noche del sábado, acompañado, como estás mirando en este momento en la fotografía, quien está mirando el programa, recuerdo que mis amigos camioneros que están manejando, no, ustedes sigan conduciendo, yo seguiré con mi narrativa, con mi velocidad típica que yo hago, para que ustedes no tengan que dejar de prestar atención a la conducción del vehículo, con tal fuerza que muchos de ustedes me sigan a mí en la radio, pero están mirando que están mirando la fotografía de Trump directamente desde la Casa Blanca, escoltado detrás de él por a su derecha, como corresponde. Esta estructura no es por gusto, esto tiene una importancia. Detrás de su derecha se encuentra J.D. Vance, que es el vicepresidente de la nación. Inmediatamente detrás de él se encuentra Marco Rubio, que es el secretario de Relaciones Públicas, Relaciones Internacionales, o sea, el ministro de Exteriores, o sea, el secretario de Estado, que es como se llama exactamente en Estados Unidos, y detrás de Marco se encuentra Pete Hegseth, que es el secretario de Defensa, o sea, en otro sitio en nuestro mundo en español sería el ministro de Guerra. Y ahí fue que él hizo este anuncio en que dijo que se había producido el ataque que se produjo, amenazó a Irán, le dijo a Irán en ese momento que si Irán todavía, él estaba presionando, que si Irán en ese momento todavía no bajaba la cabeza y que no cesaba de las amenazas de muerte a Estados Unidos y muerte a Israel, y además ya evidentemente el plan de proceso, el programa de energía atómica que tiene, por supuesto que ya lo había liquidado, pero lo que le dijo fue que si Irán se atrevía a tocar algún objetivo militar americano o civil, o sea, que si Irán afectaba tanto objetivos militares como civiles o ciudadanos americanos, tanto militares como civiles, que tenía que escoger entre la paz y la tragedia. Eso fue lo que dijo Tragedy. Fue exactamente lo que le dijo, pero por supuesto que después que ocurrió esto, que Estados Unidos atacó sorpresivamente a Irán el sábado, estuvimos todo el tiempo el domingo, y el domingo, por supuesto, que la primera cosa que pasó, que estamos aquí recapitulando
para aquellos que de alguna manera hoy lunes están todavía en la estela informativa de lo que pasó el sábado y tal vez no hayan podido ver el programa que precede este, que fue este domingo, ayer a las 12 del día. Estamos haciendo aquí una recapitulación de todo qué cosa fue lo que pasó. Y inmediatamente, por supuesto, que ya el domingo, como se sabía, pues Irán comenzó a bombardear con los misiles, como ha venido haciendo a territorios, o sea, civiles, a Israel, Tel Aviv, Jerusalén, exacto. Y fue lo que fue pasando, pero por supuesto que inmediatamente la respuesta de Netanyahu no se dejó esperar. Netanyahu y Trump son amigos personales. Y Netanyahu, por supuesto que este es un hombre que sabe perfectamente bien, que los demócratas no son sus amigos, yo diría incluso que son sus enemigos, y que de acuerdo con lo que fue pasando cuando él era primer ministro, porque Netanyahu es el primer ministro de más larga data en la historia política y ejecutiva de Israel, no solamente en estadía en el cargo, sino además la cantidad de veces que lo ha sido, y todo el mundo sabe aquí que durante precisamente el gobierno de Obama lo traicionó miserablemente. Es la razón por la cual yo estoy diciendo, yo le llamo aquí a Obama de esta manera irónica, le llamo, y eso que yo nunca me he atrevido aquí a decir francamente lo que ustedes saben que estoy insinuando, que por eso es que yo lo digo Musulungo Obi, con todo lo que significa, ustedes entienden perfectamente bien. Lo traicionó y además capacitó al plan este nuclear de Irán, permitiendo una serie de cosas con dinero. A continuación vino Biden, y como ya sabemos, que por cierto ese programa no lo he hecho, recuerden que yo sigo cocinando, que esto le ha venido muy bien a Biden. Toda esta historia ha venido tapando lo que se llama el Biden's cover-up, o sea, que es el tapar, el solapar la historia de que el presidente Biden estaba enfermo y que aquí estaba gobernando alguien que no era él. Lo cual, cuando todo esto salga, yo sé que aquí ustedes y yo también estamos muy desanimados con ese caramba, en Estados Unidos finalmente no pasa nada, pero aquí es para que pase. Aquí es para que alguna gente pierda la cabeza, en el sentido, me refiero ejecutivamente, y que vaya con sus huesos a parar a la cárcel. Porque evidentemente Biden, con su incapacidad, no gobernaba, y aquí lo que había era una mano oscura gobernando desde las tinieblas. Y eso, por supuesto, que es un engaño, eso es un fraude, y además pone en peligro, puso en peligro la seguridad de la nación, y además es indebido. Y entonces toda esta historia que ha venido pasando estos días ha venido tapando el Biden's cover-up, o sea, el taparle, ha venido tapando el tapar a Biden, eso viene, y esto lo ha venido muy bien. Pero precisamente entre esas cosas está el hecho de que Biden, aún así, gobernase o no gobernase, Biden incluso descongeló millones que fueron a parar a Irán, y es la razón por la cual Irán reanuda, fortalece, acelera su plan su programa atómico, cuando realmente, en tanto Trump fue el presidente número 45 de la nación, con las sanciones que le puso y además política y moralmente que fue presionando, Trump le complicó la vida económicamente. Sobre todo las sanciones funcionan, no siempre, pero funcionan algunas, y en este caso le complicó la vida económicamente a Irán, y casi obliga a que Irán, el plan atómico, este programa atómico que tiene con los propósitos que ya mencioné, casi le llega a cero. Pero por supuesto que todo esto otra vez recibió coramina en vena durante el gobierno de Biden, que al punto que iba es que yo sigo pensando que evidentemente Obama, por lo menos si no estaba gobernando en su lugar desde las sombras, Obama le dejó escrito en cualquiera de estas gavetas que a mí me están por aquí asistiendo, le dejó metido en el cajón de la Casa Blanca, le dejó la partitura de gobierno a través de la cual Biden comenzó a gobernar. Eso creo que para nadie es ningún secreto. Así las cosas, seguimos en este punto en que Irán continuó progresando al punto que los servicios de inteligencia israelíes terminaron concluyendo con que ahora, en este mes de junio del 25, o la bomba estaría lista o estaría 90% ya estaría en la hornilla de atrás lista para ser movida a la hornilla delantera del fogón y colocarle la sal, y mira, ¡pum! El plato está perfecto aquí. Y eso es lo que trae como consecuencia que, repito, si no me falta la memoria, hoy es el día número 11, después que hace 11 días la Fuerza Aérea Israelí con gran éxito hace esta incursión, porque ya como comenté aquí, no lo voy a repetir, la Fuerza Aérea iraní no existe, que era ecléctica, ya no existe, está totalmente destrozada. ¿Y qué es lo que pasa? Israel no perdió un solo avión, atacó, pero quedaba pendiente el asunto que, por la situación de ubicación geográfica y físicamente,
la base exactamente, la base de Forro y la base de Natanz, pues naturalmente tenían que ser aniquiladas únicamente con el auxilio de Trump. Ahora, aquí es donde viene la situación que estuvimos comentando y yo vamos a aterrizar aquí en ese tema y fue lo que yo hice ahorita, que fue que Trump, que como sabemos sí lo es, por supuesto, los enemigos de Trump, estos liberales, demócratas, fanáticos, algunos de los cuales me siguen espiando y son mis detractores, esperando incluso diciendo cosas que yo digo, cosas que no dije, sino que ellos dicen lo que ellos dicen que yo dije, lo que ellos dicen, no lo que yo dije. Estas personas todas, por supuesto, que son incapaces de entender que Trump es una persona de paz, con lo cual, para que quede claro, tú vas a escuchar mi explicación aquí ahora, que fue en parte de lo que yo hice ahora en la radio, con lo cual yo no estoy 100% de acuerdo porque respecto de la posición de Estados Unidos y de Israel, yo soy más Netanyahu que Trump. Y esa es mi pose, una pose totalmente radical. Pero Trump evidentemente que es un hombre de paz o que no es un hombre bélico, que prefiere incluso los arreglos de corte diplomático, estuvo presionando hasta que finalmente terminó pasando lo que pasó. Trump le dio una moratoria de 60 días al régimen iraní, el régimen de los ayatolás o el ayatollah Khamenei, y le dijo que a los 60 días, y por eso fue que el programa que hicimos aquí recientemente, que fue lo que él dijo, una suerte de no tweet, o sea que tiene este otro medio que se llama True Social, en que le dijo, se me está agotando la paciencia. Y después incluso le dijo, sabemos dónde está, en el sitio en que se encuentra el ayatollah, que no es seguro, y nosotros podemos llegar y lo podemos aniquilar, tal cual se vino haciendo, que en la operación esta casa Israel terminaron aniquilando un montón de jerarcas del gobierno, jerarcas del ejército, lo cual era muy importante. Y Trump dijo, bueno, sabemos dónde está el ayatollah Khamenei. Él le llamó, entre comillas, el llamado máximo líder, que así como se define a sí mismo el ayatollah, pero dijo, por el momento, Trump es un gran bromista, como todo el mundo lo sabe, él no se da cuenta, pero lo es. Por el momento, por el momento, su vida no corre peligro. Así las cosas, pasó toda esta semana, pasó lo que pasó el sábado en la noche, lo cual me conduce a mí o me obliga. Yo, por supuesto, para mí fue un placer haber hecho el programa que hice ayer acá. Y resulta que hoy, cuando yo me estaba preparando para ir para la emisora, porque en la emisora yo no trabajé el domingo, para hacer en la emisora un recuento que todavía me queda por hacer aquí, porque ya de entonces acá, ahora tenemos más detalles de cómo esta operación, que como se llama es Midnight Hammer, o sea, el martillo de medianoche. Yo prefería llamarle la mandarria de madrugada, porque esto fue un mandarriazo, lo que metieron por la cabeza a Irán. Yo quería hacer ese recuento, del cual todavía me quedan algunas cosas que por supuesto aquí las voy a hacer aquí ahora. Y ocurre que estando aquí sentado, justamente como te estoy contando, con este televisor que está frente a mí aquí, en mi estudio, aquí de casa, uno de los dos estudios, un estudio es este, como ustedes saben, el otro estudio es el estudio de podcast, ambos aquí. Págata, News Alert. Lo que salió fue que, lo que salió fue que a las 12 del día, y por si acaso alguien que me está mirando ahora no vio la secuencia informativa, lo voy a decir ahora, sobre todo pensando en mis seguidores de Cuba, que no tienen la posibilidad de los medios informativos que tenemos acá. Voy a contar exactamente cómo fue lo que pasó el News Alert. El primero que sale, que además la primera que me lo dice es la directora, que siempre está dando las noticias, me dice, acaba de salir una información de que hay una inminencia de ataque de Irán sobre Qatar. Así. Ya me pongo en guardias y pasaron segundos, te lo juro, entre que la directora me dice eso y me lo informa y yo veo aquí, y otro que tenía puesto Fox, como siempre, sale la información que estaba un number, de la que yo le llamo la princesa, que es la Harris Warner, que es una mujer que yo respeto muchísimo y que parece una princesa. Y sale la información de ella que dice, tengo que interrumpir, estaba conversando con la maquinani y le dice, tengo que interrumpir. Y la primera información que sale es que se reportaba, este fue el esquema, la secuencia, que se estaba reportando una explosión en Qatar. Lo cual significaba que una explosión en Qatar, bueno, una explosión en Qatar podría ser, no sé, un escape de gas, como puede pasar. Tú sabes que no, que de acuerdo con las circunstancias, se trata que si una explosión en Qatar que está siendo reportada, es que seguramente, pues, lo que ha habido es un ataque de Irán, que es lo que se esperaba. Pero esto fue una catarata de información. A continuación lo que viene es que hay un ataque, hay un ataque de Irán sobre Qatar. Y esa fue la información, un ataque de Irán sobre Qatar. Un ataque de Irán sobre Qatar,
aunque yo presumía, lo que termina casi siendo que no lo fue, que no se trata sobre Qatar, sino que se trata sobre las bases militares o la base militar importante que tiene Estados Unidos allí. Sin embargo, la información no especifica tal, no es tan precisa. La información es amplia, genérica, en total, y lo que dice que es que Irán está atacando a Qatar, lo cual puede ser. Puede ser que esté atacando a Qatar como tal, y como ellos atacan civilmente a todo el mundo, les importa tres pepinos. No, esa información duró prácticamente segundos y a continuación, la otra información que viene es que el ataque contra lo que se produce es contra la base de Al-Udaid, eso es en Qatar, que es una base que te voy a contar los detalles ahora, que es una base muy importante, que es una base conjunta de Estados Unidos, del US Air Force, de la Fuerza Aérea Americana, con el Royal Air Force, que es la Real Fuerza Aérea Británica. Que el ataque se produce aquí, y entonces imagínate, aquí inmediatamente es que yo me digo, bueno, ya esto se acabó. Ahora sí viene la guerra, porque, por ejemplo, ayer mismo le preguntan, ahora acabo de ver incluso ahí un rebote de uno de estos canales infames, no sé, fue MSNBC, retando a Marcos Rubio, una pobre infeliz periodista esta, retándolo, desafiándolo ahí. Y a Marcos Rubio le preguntaron si es que estamos en guerra con Irán, y él dijo así, concluyente, lacónica y concluyente, dijo, no, estamos en guerra con Irán, no estamos en guerra con Irán. Esto es una operación independiente, lo cual trajo como consecuencia que esta pobre infeliz, alucinada, de la cucarachita Martina, está diciendo ahora que quiere impeachar. Ella quiere ahora impeach a Trump. Qué disparate, qué pobre anormal, qué idiota. Lo triste, lo triste de la existencia y de la ejecutoria, esto es la parte triste, de la cucarachita Martina, no es que es congresista como pasa en Cuba, en que los cargos de esos alto nivel, la gente no vota por ellos. Ellos se las arreglan ahí arriba en la cúpula esa, en el Consejo de Estado de Ministros, y van colocándose del mismo caso de que Fidel Castro, maledicto, designó a Raúl Castro, que es el segundísimo, y después segundísimo designó al Perpetuo Canel, ahí arriba. No, aquí no es así. Aquí no es así. Aquí es la máxima figura del país, que es el presidente. Hasta los congresistas por voto popular, la gente va y vota. Entonces, esta pobre idiota, la cucarachita Martina esta, está ahí porque hay gente tan idiota como ella que ha votado por ella. O sea, hay otros cucarachitos martinos, los ratoncitos Pérez que cayeron en la olla, que han votado por ella, y por eso que esta pobre infeliz se encuentra ahí. Y está diciendo que lo que quiere es que, creo que fue que clean ground, o sea, el terreno limpio para meterle un impeachment, no una impugnación a Trump. Ella no sabe que además, bueno, porque no contó con el Congreso. Ciertamente. Ahora, en el caso de esto, que no es una declaración de guerra, sino que es una acción militar, el presidente, el que sea, debe contar con el Congreso, pero no tiene que contar con el Congreso. ¿Ok? Además, si fuera por ahí, ella tendría entonces, ahora, aunque fuese a posteriori, tendría entonces que meterle un impeachment a Obama, porque Obama y a Clinton, que son los presidentes que quedan vivos en este momento, tomaron acciones militares de este corte. Por ejemplo, ¿qué hizo Clinton con el asunto de la guerra de Kosovo? Bueno, pues tendría entonces que meterle un impeachment. Lo que sí es cierto es que declaración de guerra como tal, sí tienen que contar con el Congreso, y ahí sí, por ejemplo, la guerra de Irak en el 2003, la segunda, no la del 91, con Bush, que era presidente, la primera fue con Bush padre, la segunda con Bush hijo. Ahí pasó, y sí, el Congreso autorizó la declaración de guerra, y por ejemplo, esa declaración de guerra, que es la diferencia de esta pobre idiota con lo que pasaba todavía en la época de Bush, ahí todo el mundo lo sabe. Después se arrepintió y habló y criticó y no sé qué, pero una de las que aprobó, en tanto que senadora, descarada como es ella, me refiero a esta, la lechosa de Hillary Clinton, que terminó aprobando. O sea, Hillary Clinton votó a favor de la guerra de Irak como senadora, y el Congreso igual terminó votando por la guerra de Irak, que después fue tan criticada. Y eso tiene que pasar exactamente ahí. Pero para una declaración de guerra, ahora también exactamente igual, pero para esta acción que tomó Trump, no. Pero como lo triste es que este país ha empeorado tanto, que esta pobre infeliz, lo que no acabo de entender es que la acción de su presidente, porque a la larga ella será congresista demócrata, pero su presidente es Donald Trump, como pudo haber sido Kamala Harris. La diferencia respecto de ella, en tanto que presidente, no hay diferencia ninguna que hubiera salido reelecto
Biden o Kamala Harris o Donald Trump. Esos tres en conjunto, uno, el otro, los tres no pueden ser, son su presidente. Y el presidente de la nación americana, se supone, se supone porque los pasados no, Biden no lo hizo, tienen que velar por la seguridad de la nación y de sus ciudadanos. Esa es la pura verdad. Y este señor Donald Trump lo que ha hecho, destrozando con lo que fue el jaque mate. O sea, en términos aderecísticos, Israel pone en jaque las instalaciones nucleares donde se estaba desarrollando enriquecer uranio para lograr la bomba atómica. Esto necesitaba, eso es el jaque. Necesitaba el jaque mate. A todo el mundo que ajedrez sabe qué cosa es jaque, ponerte en jaque y qué cosa es jaque mate. Y checkmate, que es lo último, ¿no? Bueno, eso se lo hace Trump con la operación del sábado, con el bombardeo de los B-2 y la superbomba. Y es para que esta chiquita, que es una congresista, deba saber que esa acción no solamente le salva la vida a Israel, que es la única democracia, ella debe ser tan idiota que no debe ser nada de esto. Esta es una pobre infeliz. Esto es una bartender, nada más en el Estados Unidos actual, en que pasan las cosas que pasan utilizando las avenidas de la democracia, una bartender termina siendo congresista, que eso es lo que es ella. Es una despachadora de tragos. Y evidentemente sigue siendo una despachadora de tragos. Y si entra aquí por esta puerta y me la encuentro en la calle, se lo digo en inglés, en su cara. Tú eres una bartender. Nothing more que eso, que es lo que tú eres y lo que tú sigues siendo. Y algún día, ya no, ya está millonaria. Qué bueno sería que regresaras otra vez con el cuento Camaroncito Dorado, que regresaras otra vez a Fort Bartender. Pero ella lo que no entiende es que con la acción de su presidente actual, le ha salvado a ella, porque como yo acabo de decir hace un rato, seguramente volveré ese argumento, que no es mío, es la pura verdad, que con lo que hizo Trump, que le metió jaque mate al plan nuclear, al programa nuclear de Irán, a bombardear a Fordo y bombardear a Natanz, con eso no solamente le salvó la vida a Israel, que es el único aliado que tiene la región Estados Unidos, es la única democracia que tiene el Medio Oriente, y es un amigo de los Estados Unidos al cual hay que defender, sino que además, como Irán no solamente quería la bomba atómica para bombardear y extinguir a Israel, sino que por otro lado, lo que quería era acabar con la paz del mundo, esta pobre idiota no entiende que Donald Trump le ha salvado la vida a ella, a los hijos que va a tener en el futuro, y a su mamá y a su papá o al novio que tenga. Y por tanto debería agradecer, no estar pensando en meterle un impeachment. Pero ¿qué cosa es? La cucarachita Martina. ¿Y que tú puedes esperar de la cucarachita Martina? Que lo único que quería era que le dijeran que qué bonita estás cuando no era bonita. Nada más que eso, ahí está. Pero así estamos. Y así está el Partido Demócrata, y así están los demócratas, y así están los liberales. Pero así las cosas, esto fue lo que pasó. Y ocurre que en esta catarata de eventos y de eventos y de eventos, ocurre como te estaba contando que hoy, exactamente, al mediodía, sale la información del ataque, la retaliación de Irán sobre esto, y de pronto la información, una de las que sale es que atacaron esta base. Entonces aquí es que en ese momento yo me dije, ya, con esto que te estaba comentando, que si meterle un impeachment a Trump, porque Trump no contó con el Congreso para esta medida del jaque mate, vamos a decir así, el jaque mate el sábado por la noche. Al pasar esto, ya aquí yo caigo en que digo, bueno, ahora, como Trump dijo, le advirtió a Irán, juega, como dice la famosa frase cubana, juega con la cadena, pero no toques el mono. Ya al atacar aquí, ya aquí rebasó la cadena y aquí tocó al mono. Entonces, por tanto, al tocar aquí, por supuesto, ya esto es un ataque. Si para colmo, por añadidura, en este ataque muere un solo norteamericano, ahí en las bases militares trabajan civiles. Si muere un militar o si muere un civil, ya esto conduciría, de acuerdo con lo que dijo Trump, te metiste conmigo y aquí yo te voy a hacer la declaración de guerra. Entonces aquí habría que ver que Trump tendría que consultar al Congreso, pero ¿qué pasa? Aunque el Congreso en este momento la mayoría es republicano y Trump no tendría problema, pero como hay también republicanos que no lo son, que son los rhinos, asociados a los demócratas como la cucarachita Martina, vete a saber, según una cosa que es necesario, que sería acabar con Irán después que atacó una base americana, esta traidora, porque esto es lo que es, esto es una traidora, posiblemente ella, acompañado de los demás, entre ellos Bernie Sanders, no aprobaría, que es lo que ella está desaprobando. Ella está desaprobando que Trump haya atacado el sábado. Así que si desaprobó eso y lo está criticando
y está diciendo que Trump lo que hay que meterle un impeachment cuando Trump realmente lo que merece es el premio Nobel de la Paz, cuyo premio, o sea, cuyo galardón me refiero, debería tocarle la puerta a Obama y decirle, mira, yo no me lo merezco, yo soy un impostor, este premio te lo mereces tú, eso es lo que merecería Trump, posiblemente esta chiquita, lo que entonces al votar que no, entonces le estaría maniatando a Trump, que tendría que quedarse hablando la cubana, habiendo tocado aquí, hablando la cubana se habría quedado, hablando la cubana se habría quedado dado, abofeteado, ¿ok? Y no habría hecho nada, o que seguramente ese es el esquema, porque el propósito de esta gente, de estos traidores, por los cuales votan también votantes que son a su vez traidores, no es proteger a la nación americana, sino lo que están es animados por un odio irracional contra el presidente y que lo que quieren es verlo fuera de ahí. Y como trataron de hacer todo lo posible mientras fue el presidente 46 para sacarlo de ahí y casi lo logran, con varios impeachment y con todo lo que pasó. Después, siendo expresidente, trataron de acabarle con el matrimonio, con la fortuna y trataron de meterlo preso en el afán de evitar la voluntad de los millones de personas, entre ellos este servidor, que votamos por la pasada elección, y ellos se llaman demócratas. Quieren cortarle el paso a un montón de ciudadanos americanos y se llaman demócratas y que ejercen la democracia. Hicieron todo lo posible hasta meterlo preso para que este señor no fuese candidato y finalmente terminó ganando por landslide. Cucarachita Martina, qué fea estás. Y como no eres bonita, me lo tienes que agradecer más. Cucarachita Martina, perdiste la elección. Vosotros, los demócratas, los liberales, perdieron la elección. La perdieron por pateadura. Ustedes, los que me están mirando aquí ahora, los que están mirando aquí ahora, los que me están mirando aquí ahora, ustedes todos perdieron la elección por pateadura. La perdieron. Y tienen que perderla por pateadura porque mientras ustedes sigan como están, van a seguir como están, que además ya la semana pasada salió que incluso el Partido Demócrata, que está que no tiene líder, que no tiene nada, para colmo se han quedado hasta sin un kilo, porque ya no hay nada que les dé dinero. Yo no sé ustedes qué van a hacer, únicamente que en la próxima elección, ahora no, pero ustedes no tienen nada. Entonces, posiblemente lo que querrían es que votar en contra de cuando Trump, en caso que hoy la sangre se hubiese llegado al río y cuando Trump le toque la puerta al Congreso para decirle, autorizan para meterle mano a Irán, que ha matado a uno de los nuestros, estos traidores, Cucarachita Martina y comparsa, le dicen no, porque ellos son, como yo te dije el otro día aquí, como dije en la radio, una frase que decía mi abuela, que seguramente es una frase española, pero yo la conocí por mi abuela, que dice, cuando una persona no le importa su casa ni su familia, sino que le importan los ajenos, la frase es, candil de la calle, oscuridad de tu casa. Como los demócratas, estos demócratas de ahora, no los del pasado, no de la época de Kennedy, los de ahora son candil de la calle, oscuridad de su casa. Toda causa aquella en la cual sea ponerse en contra de Estados Unidos, de norteamericanos, y favorecer entre ellos a delincuentes que asesinan y matan gente aquí y los van y los traen de donde están para que vengan acá otra vez, eso los únicos que lo hacen son los demócratas. Por tanto, son toda una partida de traidores, por eso yo no tengo paz con ellos. Y como lo hizo que más una vez, yo no quiero ni siquiera que se encuentran conmigo en la calle, como una época que era tolerante, yo no quiero ya ni que me saluden, porque además sería mejor, porque posiblemente yo caiga en la incorrección de la cual posiblemente después yo me arrepienta, pero posiblemente en ese momento invadido por la rabia lo haga. Que si me extienden la mano, les deje con la mano en el aire, no se las estreche, porque es lo que ustedes se merecen. Es lo que ustedes se merecen, el irrespeto, el repudio de la ciudadanía americana que quiere este país, y ustedes lo que tienen que hacer es acabar de largarse para otro lado, o como la propuesta que yo tengo que hacer ese programa acá, de que se vayan para la costa oeste, que se separen, que se cindan y que creen ahí, como me dijo a mí un día un periodista de carro que estaba en un evento gay, y me dijo a mí en mi cara que él lo que quería era que se cindiera todo eso y fuese una república que se llamara pacífica. Y yo le dije, coño, qué bien, perfecto. Y empecé a decirle cosas, estábamos sentados en un carro yendo para el aeropuerto y cuando se bajó del carro yo le dije tantas cosas, como me pongo yo irónico y cínico. Pues para cínico a mí no me gana, para cínico a Pepe Forte no le gana a nadie. Cuando se bajó ni me dio la mano, porque acabé con él, porque empecé a decirle cómo iba a ser la bandera, cómo iba a ser el himno, porque nada más me dice eso
yo acabé con el tipo. Y yo lo que quisiera es que hicieran eso, que se fueran para allá y que crearan un país que se llamara Pacífica, y tú vas a ver cómo tan solo 6 meses después tienen que hacer el muro de Berlín, porque la gente se le va a escapar, y 3 meses después están quebrados. Eso es lo que hace falta, que ustedes se vayan todos para allá, para la porra, y dejen nosotros tranquilos aquí para que ustedes vean como ustedes metidos allá, con las cosas que ustedes hacen, 3 minutos después vamos a estar en crisis, nosotros vamos a estar aquí progresando y vamos a estar adelantados en todo sentido, económicamente, culturalmente, de todo. Entonces, con esta historia, posiblemente lo que estás persiguiendo, que aquí hay un esquema de que posiblemente lo que quieran es que lo que querían era que en caso que se produjera una guerra, que haya que declarar la guerra a Irán y venga Trump a pedirle al Congreso que lo apoye y le dicen que no, y Trump va a ver la necesidad que hay de declarar la guerra a Irán, entonces ahí verían el camino expedito para, como quiere esta, impeachar a Trump. ¿Ven? Ese es el esquema. Y esa es la partitura que estos miserables, miserables, están cocinando. Que no merecen mi respeto, ni que los hable, ni que los mire. No me vean más que me hagan una dicho acá, porque es que cada minuto que pasa, yo a veces después digo, caramba, no tiene que haber dicho eso, no sé qué, pero es que ustedes lo condenan a uno a eso. Lo condenan, porque además las estupideces que ustedes dicen, eso de comparar a Trump con Hitler, y es el mejor amigo que tiene Israel. El asunto está que ustedes, por su odio, terminen hablando eso mismo. Eso mismo. Esas cosas que los he visto ustedes, que ustedes comparan a Trump con Fidel Castro. Yo no voy a discutir, ni a retar, ni a cuestionar que como ciudadano o como votante tú seas demócrata y que tú votes en una elección en contra de Trump. Pero de ahí, compadre, respétate. A que tú digas tonterías como esa, que Trump es Hitler, que Trump es Fidel Castro, y hacen los memes de Trump vestido de verde oliva, como si fuese, por Dios, respetados un poco más, digan cosas inteligentes. Por eso ustedes con este programa no pueden, y venir a discutir conmigo, ni en este teléfono, de la radio, ustedes no pueden. Me paso la vida desafiándolos, retándolos a propósito. Llámame. No me pueden llamar. Y se llaman, vienen con una porquería de esa, vienen con consignas. Pero además, si los tengo ¿qué es lo que pasa con las 3 o 4 clares comunistas que se me cuelan de Cuba? No vienen para ustedes discutir y ganar una discusión de lo que sea. Tienes que ripostar lo que tú quieres combatir con argumentos, no con consignas. Las consignas no son argumentos. Pero qué brutos sois. Si ustedes me escucharan, como he dicho yo aquí, me escuchara el Partido Demócrata, que se hubiera ganado la pasada elección, pero ustedes siguen por ahí. Entonces, en el punto que estamos es que hoy, con esta catarata informativa, que es una cosa detrás de la otra que no para nunca, ¿qué fue lo que pasó hoy? Pasó esto que te cuento, que a las 12 del día fue esta catarata de información de que Irán estaba atacando a Israel, perdón, a Qatar. ¿Y qué cosa fue lo que pasó después para acabar, en caso que alguno de ustedes no haya podido darle final, conclusión a la información? La información que salió fue que los misiles que había disparado Irán, sí, no es habladurías, está comprobado. Irán se disparó 6 misiles contra la base de Qatar. Los disparó. ¿Y qué cosa fue lo que pasó? Que los 6 misiles disparados contra la base de Al-Udeid, esos 6 misiles fueron interceptados, no cayó ninguno. Inmediatamente el Pentágono se afanó y corrió en decir que tampoco había muerto ningún ciudadano americano. Y además salió la información, que esto es importante que te lo diga. Nosotros, y cuando digo nosotros, yo me voy aquí a dividir en esta dicotomía de mí en una dualidad, que es que yo soy ciudadano común y a la vez soy comunicador, aquí y en mi programa de radio. Que uno, en tanto que una cosa con la otra, o en el caso mío, ambas cosas inclusive, que es como se dice correctamente en español, nosotros estamos a expensas de que lo que uno oye, y en el caso mío oigo y después digo a nivel de comunicador, eso es algo que uno como ciudadano común es lo que a uno le llega cuando realmente los más altos niveles del gobierno saben lo que está pasando y saben lo que viene. ¿A qué me refiero?
a que este anuncio de que estos 6 cohetes, estos 6 misiles salieron de Irán, que por cierto, por la ubicación que tiene Qatar respecto de Irán, aquí le hace falta solamente un cohete o de corto alcance o de medio alcance porque están muy cerca. Están muy cerca, o sea, Qatar, como ustedes saben, está en el Golfo Pérsico y está mirando lo que separa es un brazo de mar solamente. O sea, Qatar mira hacia el noreste y ahí en esa dirección, cruzando ese brazo de mar que no es tan amplio, claro, no es así, pero no es tan amplio, ahí se encuentra la costa suroeste de Irán. O sea, por tanto, los cohetes que despachó, que disparó Irán sobre Qatar son cohetes de corto o de medio alcance. Y los cohetes fueron interceptados, no cayó ninguno, y inmediatamente se fue la información de que no había pasado nada. Ahora bien, aquí es que yo vengo ahora, porque quizás yo termine poniendo de lado la información que te quería comentar, porque ya esto lo hice el otro día, aunque claro, cuando lo hice ayer, no tenía esta información de que ya con más detalles, que estos 6 B-2 volaron desde la base de Missouri, que ya te conté que la base de Missouri, la de Wyman, es donde se encuentran ellos. La única base americana donde anían los B-2 es en el centro del país, estado Missouri, y en San Luis, que tú sabes que es la famosa ciudad que tiene el arco. Okay. Salen de ahí, y como ustedes saben, que yo estuve aquí juntando coordenadas, que yo sabía que esto venía, a pesar de que a mí Trump me metió la jugada de engaño, que a mí me llegó, yo me tragué la píldora, que es lo que dice la frase. Trump dijo, y yo tú sabes que lo critiqué en la radio el viernes, que Trump dijo que, y claro, había un nivel de lógica porque evidentemente él estaba otra vez procurando, después que a pesar que él había dicho que el marco de tiempo para conversaciones diplomáticas con Irán y was too late, era muy tarde. Pero de pronto se aparece el sábado o el viernes diciendo que él veía que lo que había era una moratoria de 2 semanas a ver qué pasaba, con lo cual evidentemente estaba presionando para ver qué pasaba con Irán si Irán se sentaba a conversar. Era una jugada de engaño. O sea, un decoy, a mí yo me la tragué, igual que el decoy fue que había salido al otro día de haber dicho eso él, que seis B-2s salieron de Missouri, portadores por supuesto que de la GBU-57, salieron volando en sentido oeste hacia la base de Guam, a donde en efecto llegaron. Y que yo sepa, todavía hay 6 B-2s que están allí en la base de Guam. Lo cual a mí me llamó la atención. Bueno, si fueran para Guam de todas maneras, que por cierto, déjame decir que el otro día los lapsus mentales, lamentablemente, yo confundí lapsus mentales. Yo sé dónde está cada uno, pero lapsus mentales. Yo confundí la base de Diego García con la base de Vieques. Hasta el nombre lo olvidé. Estaba pensando en Puerto Rico con la base de Vieques, que la base de Vieques sí está allí. Ok. Me dije, caramba, ¿qué lógica tiene que ataquen desde Guam cuando realmente hay 7.000, es un montón de millas, hay unas 7.000 millas y tantos entre la base de Missouri e Irán? Y eso fue lo que hicieron. Lo de mandar los 6 B-2s para Guam fue una jugada de engaño, como pasa en la pelota y pasa en el basquetbol, lo que sea, basquetbol sobre todo y balompié. Volaron en sentido este. Una vez que estaban ya cercanos a territorio iraní, fueron escoltados por F-22 y por F-35 y por supuesto que tuvieron que ser reabastecidos en el aire porque este avión, a pesar de que tiene una gran autonomía, no le da, tiene una autonomía sobre 10.000, 11.000 millas, pero no le da. Bueno, también es el peso. Ok, no le da. O sea, tuvieron finalmente, estos aviones tuvieron finalmente que ser reabastecidos en el aire para llegar hasta allí. Bombardearon eficazmente, no los vio nadie. O sea, la volaron como siempre, bombardean a 50.000 pies de altura y naturalmente en el afán que son stealth, ellos tienen tecnología, que por cierto ya te conté, en estos días viene aquí el programa dedicado solamente al B-2, ya viene. Pero ok, estos aviones en el afán de que tienen tecnología stealth, limitan las comunicaciones para no ser escuchados, de manera que nada, Irán no se enteró. Cuando los tenía encima, entonces bombardearon y fue el éxito que bordearon estas bases y terminó esto de esta manera, entonces regresaron acá otra vez. Eso fue lo que pasó y quería comentar, pero ocurre que ya hoy, como pasó esto aquí,
que atacaron esto fue que me dije, caramba, ahora sí no queda más remedio que hacer una declaración de guerra a Irán. Con lo que te acabo de comentar, que vamos a ver entonces qué pose adopta la cucarachita Martina y el resto de los cúmbilas demócratas del Congreso y qué cosa es lo que va a pasar. Bueno, lo que, lo que pasó inmediatamente es que eso pasó hoy y ahí continuó el día avanzando. Yo estuve en la radio, estuve cubriendo esto hasta que ya, como te comenté, a punto de venir para acá, ha salido la información de que ha llegado un cese al fuego entre Irán e Israel, lo cual, si esto se mantiene, de lo cual yo dudo, si esto se mantiene, Trump francamente merece otro más, no uno, sino merece otro premio más de la paz, porque realmente Trump ya se merecía el premio Nobel de la Paz desde que era presidente 46 con los Abraham Accords. O sea, con los acuerdos de Abraham ya se lo merecía, sin embargo no. Aquí le van a dar el premio Nobel de la Paz hasta el ratoncito Miguel, pero a él no se lo van a dar. Eso ni siquiera lo van a nominar nunca. Tendría un milagro de Dios. Veto a saber si ocurre, pero yo creo que no. Ahora, ¿qué cosa es lo que pasa? Que donde yo vengo aquí ahora, que ya para comenzar a conversar contigo, pero es la parte que yo quiero destacar aquí hoy, que fue lo que hice en la radio hoy, que además en la radio, que yo he visto moderarme mucho más, hoy en la radio, hoy me enfogoné. Y yo sé que muchos de ustedes me escucharon allá de manera que ahora, que aquí está el punto. Yo entiendo los esfuerzos de Trump, los esfuerzos de paz y lo que Trump quiere hacer, que lo que quiere es llegar a un acuerdo, porque además hoy también en esta catarata informativa, después, después que ha pasado todo esto, Trump también comunica hoy a través de los medios que él se comunica, que dijo que la operación del sábado, militar o bélicamente hablando en tanto que misión, es la única es la última de su tipo que Estados Unidos, en tanto que el presidente, haría contra Irán. No más, no más acciones militares. El resto todo se le va a quedar a Israel para que Israel acabe de borrar esto, lo que tenga que hacer, o que esto acarree, que también es lo que queremos, como consecuencia, que el propio pueblo iraní sea el que se levante contra, como llamo yo aquí, el ayatolazgo, y que este vejete enloquecido, pues terminen deponiéndolo y que Irán regrese a lo que Irán fue y a lo que yo considero que todavía es el Irán posible. El Irán en ciernes, que es el Irán de la época del Shah de Irán, que aún, a pesar de que, como yo te conté, que yo saqué la historia, aún admitiendo que era imperfecto, además incluso con la curiosidad interesante para mí de que el Irán de entonces combinaba, con el caso del Reino Unido y otros países, combinaba monarquía con democracia, a pesar de que el Shah de Irán terminó siendo un autócrata. No, Irán vivía de una manera espectacular y además el que nos conviene porque era nuestro aliado y no solamente es un aliado en la región filosófica y políticamente, sino que además también sería un aliado económico teniendo en cuenta que Irán es una potencia petrolera, lo cual nos conviene, es un gano total. Y aquí es donde viene mi crítica, que como te conté, respecto de mis poses, de cómo yo funciono, yo soy más como Israel, en este caso como Netanyahu, que como Estados Unidos e incluso como Trump. ¿A qué me refiero? Al hecho, y voy a hacerlo aquí ahora para darte un argumento que lo hice también ayer, pero quiero aquí hacerlo de una manera un poco ahora, un poco más cómodamente y más claramente para tener elementos de conversación para provocarte a ti, para que vengas a conversar conmigo. ¿Qué es lo que yo quiero? Lo que yo quiero, escucha lo que voy a decir. Yo me alegro mucho que hoy, me alegro, fue lo que dije hoy, y lo voy a repetir aquí ahora. Yo me alegro muchísimo que hoy esta base, que además, déjame acabar de contar de esta base, la importancia que tiene. Esta es una base que, como te dije, esta base está en el suroeste de Doha, en Qatar. Y esta base acoge también, acoge un escuadrón importante de la RAF, o sea, de la Royal Air Force, o sea, la Real Fuerza Aérea Británica. Interesante, entre los aviones que tiene Tornado GR4 y tiene el VC-10, que no sé si yo creo que no he hecho ese programa acá. El VC-10 es un jet de los años 60, de la época gloriosa de los jets, cuando los jets salieron.
en que Inglaterra fabricó un avión que fue el que le copiaron los soviéticos con el Il-62. Este es un jet cuatrreactor que tiene las 4 turbinas detrás, 2 y 2, como el Il-62, y como los soviéticos todo lo que hacían era copiar los aviones, Ilyushin le copió el BC-10, el BC-10, se lo copió, y el Il-62 no más que la copia, mala por supuesto, la copia del BC-10. El BC-10 por supuesto que voló poco, fue un avión que básicamente quien utilizó fue el Reino Unido en sus líneas aéreas, en la BOEC, que ahora es la que es British Airways, y ese avión, en ese avión volaba la reina, y en ese avión después terminó siendo descontinuado. Había otro que era el Trident, que también es un avión en británico, bueno, tipo así, con 3 turbinas, y ese avión ya no vuela. Sin embargo, como pasa con el 707, que es un programa que te he prometido aquí, el BC-10 todavía hay versiones militares y anida ahí en esa base. Pero la base esta de Qatar, la Uday, esta base a nivel americana sí es muy importante, porque esta base tiene, ahí anida una flota de B-52, que son bombarderos estratégicos, ahí anida el C-17 Globemaster. Hay que recordar que el Globemaster, vosotros es la versión número 3, el Globemaster es un nombre anteriormente usado por aviones de transporte de tropas americanos, y en esta base también está el KC-135, que es la cisterna, el biberón alado, como le digo yo, que es la versión del 707, el KC-46, el KC-46, que es el Pegasus, que es la cisterna basada en el 767. Aquí también está el F-22, el Raptor. Aquí también hay otro bien importante, que es el B-1, el bombardero, el Dancer, también anida aquí en esta base, y esta base es muy importante. De manera que yo aplaudo y celebro, porque quiero que quede claro que yo también soy un hombre de paz, que yo no quiero guerra, que lo que quiero es tranquilidad, pero aquí es donde vengo ahora. Yo celebro que por esa razón, que lo que acabo de decir, que estos 6 misiles que le manda hoy Irán a esta base en Qatar fueron interceptados, que no cayó ninguno sobre Qatar, no cayó ninguno sobre esta base, que es para donde estaban destinados, no hay afectaciones físicas, no hay un solo muerto, ni de los civiles que trabajan en la base, ni de personal militar. Y como Trump había dicho, Ayatollah, juega con la cadena, pero no te metas con el mono. Meterse con el mono sería que tú atacaras un objetivo diáfanamente americano, civil o militar. Y si para colmo matas a un ciudadano americano, civil o militar, aquí viene la declaración de guerra. Entonces yo celebro que eso no haya pasado, porque no murió nadie, que por mi vocación humanista es lo que quiero, y porque por otro lado tampoco quiero que venga la conflagración, pero no. Escucha donde vengo que ahora, espero que me voy a explicar a continuación, que sea rápidamente, pero presta atención a mis argumentos, que ya lo he dicho acá, pero lo que quiero es conversar contigo esto. Lamento que no haya pasado. O sea, lamento que estos 6 cohetes no haya caído ninguno, aún pagando la desagradable situación de que muriese un solo ciudadano americano, porque eso sería lo que, como te acabo de decir, habría motivado a que Trump le declarase la guerra a Irán, y entonces en ese caso terminaríamos cortándole la cabeza al vejete enloquecido, que es lo que yo quiero. ¿Y por qué te voy a decir que es lo que yo quiero? Y la razón por la cual la única manera sería de ir encima a Irán y cortar al vejete enloquecido es que aquí hubiese caído un cohete, porque recordemos que el Estados Unidos de este minuto que estamos conversando tú y yo aquí, a las 9:11 minutos y 3 segundos de la noche del lunes 23 de junio del año 2025, Estados Unidos es el mismo de la hora con minutos de aquella noche de febrero del año 1898 en la bahía de La Habana, en que el acorazado Maine, que el programa lo hicimos aquí ya, aquí hay 2 programas en Maine, surto en la bahía de La Habana, estalló. No vamos a meternos en esa razón ahora, pero siempre se dijo que fue un atentado de España, y eso trae como consecuencia que por esa razón Estados Unidos le declara la guerra a España. Estaban dando la guerra de independencia cubana, y ahí entonces que se desata
lo que en Estados Unidos le llaman la guerra hispanoamericana, que los historiadores en Cuba, con toda razón, le llaman la guerra hispano-cubano-americana, que los historiadores americanos le quitan el gentilicio de cubano y se queda como la guerra hispanoamericana, a través de la cual se enfrenta, que es un programa que te debo, navalmente, frente a las costas de Santiago de Cuba, la flota de Cervera, la flota española, contra la Marina de Guerra Americana, y la Marina de Guerra Americana, el furor y qué sé cuánto, los demás barcos, se lo destrozó todo, y eso trae como consecuencia que las últimas posesiones, esos años 1898, las últimas posiciones que tenía España en el mundo, que era aquí en América, Cuba y Puerto Rico, y fuera en el Asia, Guam y Filipinas, las pierde, y España cae en una crisis moral, una crisis económica, sacaba el Imperio Español ahí, que el último le quedaba ahí, pero Estados Unidos se mete en la guerra porque tiene la razón que alguna gente interpreta como pretexto, incluso hay quien dice que es un pretexto fabricado, que fue un inside job, que fue la explosión del Maine. Pone el papel carbón y Estados Unidos funciona de esa manera. Ok, pone el papel carbón y eso, que pasó alguna otra vez más, pero históricamente a grandes rasgos, importantes en la historia de la nación americana, además sigo diciendo que el Estados Unidos que hemos conocido en los últimos años nace en esa noche de febrero del año 1898 en La Habana con el estallido del Maine. El Maine, como le dice la gente debidamente en español. El otro momento, ¿cuándo fue? Diciembre del año 1941, con el día 7 de ese año, o sea, la Fuerza Aérea y la Marina japonesa ataca Pearl Harbor, y es lo que le da la razón, que a mucha gente dice que es un inside job. Yo no creo ni una cosa, no creo eso ni del Maine, ni lo creo tampoco de la Segunda Guerra Mundial, que, o sea, del ataque a Pearl Harbor, que eso es lo que le da razón a Estados Unidos para que le declare guerra a Japón, y ahí entonces que Estados Unidos se mete y se involucra en la Segunda Guerra Mundial con el resultado que todo el mundo sabe. ¿Ok? Ok, aquí habría hecho falta que la equivalencia, poniendo el papel carbón a ese par de sucesos y hechos históricos que acabo de mencionar, eso sería como la equivalencia de que hoy Estados Unidos hubiese hecho, o Qatar, o alguien, una mano, lo posible porque los 6 cohetes directamente a la base, de los 6 cohetes aquí directamente a la base, aquí pues cayera tan solo uno solo. Y un solo cohete hubiera matado a un solo ciudadano americano, y ya hoy estaremos en este momento que ya le habremos declarado la guerra a Irán. Con lo cual, en conjunto con Israel, ¿qué sería lo que pasaría? Que le cortaremos la cabeza a la Ayatollah Khamenei. Y aquí es donde yo vengo. Bueno, ya te das cuenta que si eso es lo que yo quería, y que si eso es lo que yo quiero, y que si eso es lo que yo querría, a la conjugación del verbo querer en los 3 tiempos que acabo de decir aquí, sí, yes. Eso es lo que yo quería, eso es lo que yo quiero, y eso es lo que yo querría. ¿Y por qué te lo voy a, y por qué lo quiero, lo querría o lo quería? ¿El por qué? Te lo voy a decir ahora. Porque yo lo que quiero es que este Irán acabe de desaparecer. Entonces aquí viene ahora mi discrepancia con los académicos, con los think tanks, con los académicos diletantes. Por supuesto que aquellos en las universidades que aquí están envenenando a los chiquillos con falsas creencias, que son demócratas, que son liberales, y que la mayoría de ellos terminan siendo unos diletantes. Yes. Y si entra aquí por esa puerta, como le dije en la radio hoy, se lo digo en su cara. Usted es un diletante, usted es un descarado, y usted lo que es un chupador de rabo de jutía, y usted lo que está creando falsas expectativas, y usted está mintiendo desde la pose de que usted es un catedrático que sabe. ¿Y por qué yo estoy en contra de lo que están diciendo ellos, de que no es correcto? De que lo correcto, y evidentemente el gobierno actual de Trump, por una serie de razones y consideraciones de corte político y lo que fuera, no quiere, más la pose pacifista que tiene Trump, que lo que no quiere es cortarle la cabeza a la de todos los Khomeini, que es that's what I want. Eso es lo que yo quiero. ¿Y por qué yo quiero que la de Khomeini salga? Que aquí es donde vienen los académicos que empiezan a decirte que no es conveniente, no es debido, no es inteligente, no es factible, ni debe ser por el hecho de que al quitar a la Ayatollah Khomeini
de la ecuación, se va a producir un vacío de poder en Irán que a continuación a nosotros desde aquí nos va a hacer política, física, militarmente manejar, que se crearía un vacuum, un vacío de poder y que a continuación, todo esto es cierto, yo no lo niego, que a continuación podría producirse por ese vacío de poder que viniese otra figura que fuese más perniciosa, pero sobre todo se hace pensando en que quitando la Ayatollah Khomeini, que con todo lo malo que francamente es y sabemos que es, sin embargo es una fuerza de contención, representa un equilibrio para la zona, va equilibrando y además esa circunstancia que estamos explicando nosotros aquí ya es de viejo, porque eso fue lo que pasó durante el periodo previo de la Ayatollah Khomeini, que antecede a este, y además le pone papel carbón, y es la misma historia que vimos durante la Primera Guerra del Golfo en el año 1991, cuando en agosto del año 91, porque la guerra fue en enero del 91, en agosto del 90, rectifico, fue cuando Saddam Hussein, se mete en Kuwait y la comunidad internacional se alarmó, además del asunto de la amenaza del petróleo, y entonces el presidente Bush padre, que hizo una operación diplomática genial, en vez de irse de sopetón como Estados Unidos es criticado, y yo estoy de acuerdo con esa pose, ¿ves? Cada vez que viene lo que llamo el israelismo, que es hacer las cosas sin consultar con nadie, que es lo que yo quiero, que es cómo funciona, y Estados Unidos a veces ha funcionado así. No, Estados Unidos fue lo que hizo en todo ese periodo que corre de agosto del año 1990 a enero del año 1991, que es cuando se produce la primera guerra del Golfo, que no fue Estados Unidos, sino que fue una coalición de naciones para llegar ahí de una manera magistral. Bush padre, con Estados Unidos a la cabeza y su representación diplomática en las Naciones Unidas, fue creando un estado de opinión favorable a que había que hacer una coalición internacional, claro, liderada por Estados Unidos, para sacar a Hussein de Kuwait y se acabó. Sacarlo de Kuwait, pero dejarlo en Bagdad. Ahí es que viene, en esa época estaba Colin Powell, por ahí es que viene la discrepancia del padre de Bush con Norman Schwarzkopf, que ya murió, que ya era el jefe, el comandante jefe de las Fuerzas Armadas, que fue la misma discrepancia que dice que además personalmente no se tragaban, que por cierto, este programa que tiene vocación por historia, debería meterse ese programa acá, que es la discrepancia existente entre Truman y MacArthur. MacArthur con su pipa de mazorca de maíz, que no se tragaban, dice que no se tragaban, y cada uno tenía una pose distinta. MacArthur era más agresivo, Truman, aunque termina metiéndolo por la cabeza a Japón las bombas atómicas, como todo el mundo sabe que este año va a ser 80 años de eso, y por ahora lo vamos a hacer acá, pero Truman tenía otra mentalidad, y aquí pasó que Norman Schwarzkopf le propone a Bush, ya que sacamos y derrotamos en apenas 4 días a las tropas cobardes de Irak, que terminaron lanzándose al suelo y besándole los pies en medio de la arena, en el desierto, a los soldados americanos, cosa que en Cuba no se puso por televisión, por aquí sí. Muchos de ustedes se están enterando que ahora tienen que estar en YouTube, búsquenlo por ahí. Norman Schwarzkopf lo que quería era seguir hasta Bagdad y cortarle la cabeza a Hussein, que es con lo que yo estaba de acuerdo. Y ahí vinieron consideraciones debidas, que además basadas, fundadas históricamente, que la razón por la cual Estados Unidos a Occidente le convenía que 10 años antes, en el año 1981, por el histórico conflicto suní-chií entre Irak e Irán, convenía, por eso fue que se fueron a las manos en el año 1981, ese conflicto de cariz étnico hacía falta sostenerlo para que de esa manera Hussein continuase siendo el muro de contención contra el Irán, que ya es consecuencia, a lo que vamos a venir ahora, porque este programa es historia, del año 79, con la política pusilánime, torpe y lerda de el peor presidente que ha tenido Estados Unidos hasta que le quitó el cetro Biden, y me refiero a Carter, que es el que precisamente con su mal proceder procura que en el 79, programa que hicimos acá, venga la crisis de los rehenes con el asalto de los jóvenes, los universitarios a la embajada americana,
y además ya todo el desencadene de la revolución fundamentalista presidida por Khomeini, que regresa a Irán, y desde entonces, del 79 hasta ahora, tenemos este Irán, y ese Irán es el que está en el año 81, en el cual se pelean Irán e Irak, y para Occidente esa bronca le convenía. Entonces ese es un argumento que el primero que narrándolo, como estoy contando aquí para que alguien no sepa, está diciendo que ese argumento es válido, que es plausible, y yo entiendo que tiene elementos que son defendibles, lo cual yo entiendo perfectamente bien. No, yo no estoy de acuerdo. Yo habría querido lo que quería Mark Charkovs, que era cortarle la cabeza en el 91 a Hussein, porque a la larga tuvimos que hacerlo cuando tuvimos que hacerlo en el 2003, cuando después que se produce el ataque a las torres, entonces Bush hijo le declara la guerra a Irak, lo cual es debatible y mucha gente considera que fue una guerra fallida. Yo no creo tanto. Yo creo que el outcome valió la pena, pero tú ves, nos hubiésemos evitado todo eso si en el año 80, en el año 91 hubiésemos hecho eso. Entonces aquí viene ahora que exactamente por ese mismo modo de razonar de los think tanks y los académicos, estos diletantes que están en la universidad aquí de Miami y están en Harvard y están en la otra y están en la otra, envenenando, porque son demócratas todos, a los muchachos con falsedades y pintando, claro, a mí nunca, por esas cosas que digo aquí, a mí nunca me va a contratar ni siquiera como profesor asociado para que yo dé clase en la universidad. A mí nunca me va a contratar. Deberían contratarme y pagarme, pero eso no va a pasar, porque esas universidades todas están contaminadas con estos vendedores de mentiras y además de adoctrinadores, que es lo que son adoctrinadores mintiendo a los estudiantes y envenenándoles, como hoy me pasó en la radio, que un oyente me hizo una confesión de ese corte, es lo que está pasando. Entonces, ¿por qué es que yo quiero que ahora a Hussein, perdón, a la ayatollah Khamenei le corten la cabeza? Porque aquí es donde yo vengo ahora. Este ayatollah Khamenei es la consecuencia de un Irán que ha existido por los pasados 46 años entre el año 1979 y ahora. Y ese periodo de 46 años dejaron ahí a Khomeini y todo lo que vino pasando, Ahmadinejad como presidente, porque ellos combinan aquí, esto es un estado teocrático con unas presidencias que por supuesto que no son para nada de corte democrático. Ahora tiene un presidente ahí ahora, recordemos que el otro murió en el accidente aéreo de hace un año ahora aproximadamente, pero aquí realmente, como yo dije el otro día, aquí el que manda es Bulé, con la canción esa de, que es la canción era el Aragón. Bulé aquí es el ayatollah Khomeini, ese es el que manda aquí exactamente. Entonces, gracias al ayatolazgo, como yo le llamo irónicamente aquí, durante 46 años hemos tenido a un Irán que le ha hecho la vida miserable al mundo. Entonces hay que aguantar, hay que tolerarle a un académico, a un analista que tiene 40 títulos de esos que están decorados con letras góticas colgados en la pared y en su oficina o en la rectoría de una universidad y que tienen clases en las cuales adoctrinan a los muchachos y que son en un punto los asesores que le susurran cosas al presidente americano dependiendo con la administración, son los que vienen y le dicen al presidente americano o le dicen al Congreso, en las audiencias, lo dicen al Senado, que lo correcto es, desde el 79 hasta ahora, es dejar ahí a la ayatollah, porque la ayatollah es el muro de contención, es el balance, es el contrapeso a todo lo que viene pasando en el área, y que sacar a la ayatollah, primero a Khomeini y ahora a Khamenei y mañana a Jaimanitas, como dice un amigo mío, el próximo va a ser el ayatollah Jaimanitas, sacarlo de ahí desestabiliza la zona. ¡Qué inmoralidad! ¡Qué falta de respeto! Y aún, a pesar de lo posiblemente debatible que sea el argumento, qué inmoral y qué o cuán históricamente infundado es ese argumento y cuán miserable y cuán criminal es. Tú acabas de escuchar todos los calificativos que acabo de decir aquí, porque precisamente el ayatolazgo ha estado presente en este Irán por 46 años a consecuencia de una administración demócrata que fue la administración de Jimmy Carter, que manejó mal la crisis del Shah en el que posibilitó
la revolución islámica fundamentalista de los universitarios, que tiene o tuvo como elemento gestor e inspiracional al ayatollah Khomeini, que después llegó y fue el que tomó las riendas de la nación hasta que murió. Y ahora tenemos este aquí, que es este vejete enloquecido, tan enloquecido como el otro. Para una teocracia a la cual no se le puede permitir que tenga la bomba atómica, que hay que aguantar a los cubanos estos envenenados de Cuba, que vienen y te dicen, ¿qué ha atrevido Estados Unidos de decirle después que Estados Unidos disparó dos bombas atómicas, una en Nagasaki y la otra sobre Japón y la otra en Hiroshima en el año 45? ¿Cómo es que tienen el derecho y el descaro de decirle a quién debe administrar, quién tenga bomba atómica, sí, quién no? No es descaro, es la pura verdad lo que ustedes, comunistas, y acaso los demócratas, no entienden. Aquí hay un Estado de Derecho. Aquí para lanzar una bomba atómica, como te conté, hay que pedirle permiso al Congreso. Mientras que una teocracia se levanta este señor el vejete enloquecido y dice que en nombre de Alá o en nombre de Dios hay que disparar la bomba atómica, que es lo que quieren hacerle a Israel por motivos de religión y por motivos de etnia. Cuando realmente Estados Unidos, la bomba atómica que le mete a Japón por la cabeza, no era por esos motivos, es porque una guerra que había que acabar, pero no había motivaciones étnicas ni religiosas, del mismo modo que no las hubo durante todo el periodo de la Guerra Fría, en la cual estuvimos todo el tiempo mordiéndonos las uñas de que nos íbamos a caer atómicamente, a bombazos atómicamente, el mundo geopolíticamente dividido en Oriente y Occidente, protagonizado en Oriente por el Kremlin y en Occidente por Washington. A pesar de eso, eran motivaciones de supremacía política, de poder, de capitalismo contra democracia, de capitalismo contra comunismo, pero ahí no había que estuviésemos animados ni un lado ni del otro, ni de conceptos religiosos, ni de fanatismos religiosos, ni de razones étnicas. Eran otras razones que de alguna manera son lógicas y válidas y son por las cuales transitaron todos los países que durante años han venido procurando querer tener una bomba atómica, y le hace Corea del Norte, y le hace la India, y le hace quien sea. Las motivaciones de Irán son otras. Y por eso es que Irán, como dijo Trump, Irán no va a tener la arma atómica. Pero el punto que venimos es que por el actuar tonto, inepto, incapaz de manejar la crisis del Shah de Irán, que la manejó mal doblemente, programa que ya yo hice aquí. Carter, en el año 79, del año 79 a este minuto que estamos conversando aquí en el año 2025, a lo largo de más de 45 años, hemos estado padeciendo a este Irán criminal, terrorista, que es la joya de la corona del terrorismo. Este Irán de los últimos 46 años es el causante que a través de actos terroristas han muerto más ciudadanos americanos civiles y más ataques a las embajadas de la autoría de Teherán que de nadie. Y es el que ha puesto en peligro toda esta zona. Y además es el que alimenta con armamentos y con apoyo moral y con apoyo financiero a lo peor del terrorismo fundamentalista del mundo, que es, léase, los Houthis en Yemen, o Hamas en la Franja de Gaza, o Hezbollah en el sur del Líbano. Eso que estoy diciendo aquí es irrebatible. Y por eso los defensores de esto, que son los demócratas de esta serie de ideas, yo a propósito lo hago y me lleno la boca, porque sé que no pueden, y los desafío y los reto a que le digo, llámame en la radio a través del teléfono de la radio o aquí a través del 305-775-9696 a combatir y rebatir lo que estoy diciendo aquí, y no pueden. Y me burlo de ellos por eso, porque en este programa se habla con la historia en la mano. Yo no estoy diciendo lo que me da la gana. Esto no es, como yo suelo decir aquí, un concepto pepefortiano. No, esto es una explicación histórica que no resiste la discusión. Está la historia ahí. Este Irán que hemos conocido por 46 años tiene nombre y apellido. ¿En quién es originario? Es originario en Jimmy Carter, que si no hubiera sido porque viene a bordo de los Estados Unidos de la Casa Blanca un presidente tan terrible como es Biden, el cetro, el Oscar al peor presidente de los Estados Unidos contemporáneamente hablando, si no hubiera sido por Biden, lo ostentaría todavía a Carter, lo que realmente ahora el que lo merece es Biden, que es el peor de todos. Pero la crisis de Irán en el 79 y el Irán que hemos padecido del 79 hasta ahora, hay una figura a la cual la Diana,
todas las saetas de la diana, de la razón, del blanco en lo cual originaba todo eso es Jimmy Carter. Esa es la pura verdad. Que no supo manejar la crisis y terminó lo que terminó. Y ahí entonces que vienen los think tanks. Ahí es que vienen estos academiquitos, sí, academiquitos, que ganan un platal, pero lo que están es envenenando a los estudiantes y envenenando a los presidentes en cada turno, diciendo lo que no tienen que decir. Diciendo que este esquema es el esquema que hace falta porque este es el esquema de compensación. Qué inmoral, qué infundado, qué descarado cuando vienen y te dicen a ti que es mejor. Y yo te pregunto a ti ahora aquí, ¿es mejor lo que te dicen ellos? ¿Que es mejor estos 46 años del Irán que acabo de describir? El Irán que no ha hecho otra cosa que atrasar a un país que aún siendo musulmán, que era el Irán en la época del Shah de Irán, era un país modernísimo y un país con paladar y conducto occidental. Además, una potencia económica de nuestro lado, petrolera, que es la que nos convenía a nosotros. Ese es Irán, el Irán real. El Irán que todavía es posible, porque además, como esto es una tiranía, en Irán pasa, porque yo conozco iraníes aquí, y los iraníes que yo conozco aquí, haciendo la equivalencia cubana, son gusanos. Son iraníes que no están de acuerdo con la teocracia, tienen su fe religiosa y son iraníes y son persas originalmente, pero no participan de la mentalidad, la filosofía del ayatollah, sino de lo que era el Irán en el pasado. Y ese Irán está ahí. Que hay un Irán que es fanático y que defiende el ayatolazgo. Ese con el cual hay que acabar. Y ese Irán posible existe ahí, de esta manera que te cuento. Entonces, me vas a decir a mí que con la preocupación de que sacando en un momento a Khomeini y ahora a Khamenei, ahí se va a producir un vacío de poder que podría entonces traer como consecuencia algo peor, algo más fanático, algo que desestabilizaría el área, algo que entonces no pudiese ser explotado con el concepto, el conflicto suní-chií, y que por esa razón hay que mantener a este señor ahí. Es la razón por la cual ahora, aún habiendo dicho Trump que saben dónde él está, que por cierto me enteré hoy que él está metido en un búnker con su familia. Evidentemente el búnker en que está, pero mire, son desmadrados. A él no le importa lo que le pasa al resto de los iraníes. Él sí, el vejete enloquecido, sí está metido en un búnker. Yo me imagino que ese búnker no estará a buen recaudo del bombón este que le metieron en Ford. Me imagino que no, así que no sé de qué le vale, porque Trump lo dijo. Pero que, aparte de eso, qué descarados son. El resto del país no le importa. Él con la familia sí está metido, él se cree que está a buen recaudo, pero por lo menos está metido en un búnker. Que además nos dicen que no se sabe dónde está. Aquí sí sabemos seguramente dónde es que está. Ahora, el punto mío es el siguiente. Me va a decir a mí alguien, y estos profesorzuelos envenenados, malintencionados, adoctrinadores que pululan en las universidades de este país, van a sentarse conmigo a discutir aquí en este teléfono, o si me entran por la puerta aquí o en la puerta de la emisora al estudio, me van a decir que es mejor estos 46 años de este Irán terrorista, que ha matado a más ciudadanos americanos civiles en atentados que nadie, que ha atentado más veces contra embajadas americanas que nadie, que ha desestabilizado la zona, que sostiene moral, anímica, económica y militarmente a lo peor del terrorismo del planeta, y que hemos estado padeciendo hasta el punto que llegaron a cocinar un plan nuclear no solamente para extinguir a Israel físicamente, sino para desestabilizar el mundo y para entregarle irresponsablemente armamento atómico a lo peor terrorismo del mundo. Me voy a decir que esos 46 años hasta este minuto es mejor que cortarle la cabeza al vejete enloquecido y jugar y lidiar con un vacío de poder. No, ese análisis no resiste discusión. La razón la tengo yo. Por supuesto que prefiero cortarle la cabeza al vejete enloquecido y lidiar con esta situación aún con la desazón y además la incógnita de saber qué va a pasar en contraste con estos 46 años que acabo de escribir.
Pero ¿a quién en su sano juicio se le ocurre decir que estos 46 años son por razones de equilibrio y de estabilidad en el área, con todo el gasto y con todo lo que ha traído a nivel moral y de sangre, de sudor y de lágrimas del copón divino? Es mejor que tener que lidiar con que ver qué cosa es lo que va a pasar ahí. ¿A quién se le ocurre en su sano juicio venir a discutir conmigo eso, ni con nadie que piense como yo? No resiste el análisis, por además es inmoral. Es inmoral, es criminal, pero no ha acabado. Si que me está mirando aquí en este momento, a pesar de lo que he dicho, yo entiendo que habla español, es español o es argentino, ya vamos aquí ahora a la vecindad, o es mexicano, o es boliviano, o es peruano, o es ecuatoriano, o es chileno, o es uruguayo, o es paraguayo. No voy a mencionar a Venezuela ni a Nicaragua, porque a la larga están en vagones distintos por el mismo tren de Cuba. ¿Ok? Eso lo voy a dar afuera. Pero yo entiendo que esos que yo acabo de mencionar no entiendan lo que estoy diciendo, pero los cubanos que me están mirando ahora aquí sí van a entender lo que voy a decir ahora. De lo criminal, de lo inmoral y de lo impracticable que es con la equivalencia de Cuba. Bajo este mismo criterio de estos academicuchos desmadrados que terminan siendo los asesores del presidente americano dependiendo de cada administración, que le dicen, no toques el ayatollah Khomeini, el ayatollah Jamenei o el ayatollah Jaimanitas. No lo toques, porque ese es el contén, ese es el equilibrio. Y si lo sacas de ahí, se produce un descontrol y se produce una desestabilización. Ese mismo criterio que aplicaron en Cuba tan temprano como en el año 1962, cuando Fidel Castro combinó a la Unión Soviética a plantar cohetes atómicos que llegaban hasta la altura de Washington y un poco más arriba, y que colocó al mundo al borde, por primera vez, de la Tercera Guerra Mundial y para colmo, con el temible apellido nuclear. ¿Ok? Y eso pasó. Y cuando se produjo la crisis, que el que la resolvió fue Robert Kennedy, que como todo el mundo creo que sabe aquí, ¿en qué terminó? En que se pusieron de acuerdo Moscú y Washington, dejaron por detrás a La Habana, que era el caballito de monta, y de acuerdo con lo que se dice y con lo que se aduce, que yo no lo he visto nunca, que se dice que existe el pacto Kennedy-Khrushchev, a través del cual decidieron que para precisamente estabilizar la región, deja a Fidel Castro ahí, se parece a esto. Vamos a dejar a Khomeini ahí y vamos a aniquilar el plan atómico. El proyecto atómico iraní ya quedó eliminado a cambio que se quede Khomeini. Mira, año 2025. Móntate la máquina del tiempo. Daisy Wells. ¡Pah! Va para el año 62. Igualito. Vamos a quitar la amenaza del ataque atómico que Cuba es el portaaviones o la plataforma atómica de Moscú en América. Vamos a eliminar a eso, pero vamos a dejar a Fidel Castro ahí. ¿Y qué cosa fue lo que pasó? Eso fue en el 62. Pero además, antecede el 62, el año 61, Bahía de Cochino. Y cuando estaba a punto de que nuestra invasión gloriosa a la Brigada 2506, como aquí decimos Bahía de Cochino, y en Cuba dicen Girón, porque ahí estaban que 72 horas no aguantaba ninguno más de los dos. Si hubiera entrado a Estados Unidos ahí, yo no estuviera haciendo este programa aquí, en Miami, frente a esta cámara, y a esta cámara, y a esta cámara. Yo no estuviera aquí, estuviera en La Habana, no estuviera aquí. Gracias a que Kennedy decidió no entrar. Y gracias a que Kennedy, eso fue en el 61, y gracias a que Kennedy en el 62 hizo un acuerdo, según se dice, de que a cambio que no toquen a Cuba, tú quitas los cohetes ahí y vamos a dejar a Fidel Castro ahí para que Fidel Castro sea como el ayatollah. Él es el ayatollah del Caribe. Dejemos a Fidel Castro para que como si fuese el ayatollah del Caribe, sea el contén y sea el que equilibre la zona y que sirva además de vitrina para que el resto de los países vean lo que es. Entonces dejarlo ahí, ¿a cambio de qué? A cambio que desde el 61 o el 62 Cuba tuviese los cientos de fusilados que tiene. Para que a cambio de eso Cuba haya tenido 60.000 presos políticos, entre los cuales está mi familia. Y para que a cambio de eso
haya habido una diáspora de cubanos que están dispersos por el mundo entero, entre los cuales están mi madre y mi padre, que ya murieron aquí fuera de Cuba y nunca vieron a Cuba libre y que están mirándome una fotografía que yo tengo delante mía ahí. 66 años después, ¿ok? Y 66 años de inmediatamente, que es el programa que estoy preparando yo aquí ahora. El otro día cuando hice el programa aquí de los carros Fidel Castro, que hablé de los móviles en que recibió a Vela, yo estoy cuestionando el programa de la primera aventura internacionalista de Fidel Castro, que fue en el 61, que en el año 61 mandó el barco Bahía de Nípe, lo mandó para Casablanca para darle armas a la guerrilla del Frente Nacional de Liberación de Ben Vela. Ben Vela no era el principal, pero estaba en el equipo ese ahí. Después, por cierto, Boumedienne, que era el secretario de defensa de Ben Vela, y que era el golpe de Estado en el 65. Y después no importa, Fidel Castro se asoció otra vez con Boumedienne, ¿ok? Y además, que es el programa que viene, la primera vez, la gente del escándalo es ahora, de que ahora Fidel Castro vende como fuerza esclava a los médicos cubanos, se los vende a Ecuador y se los vende aquí, se los vende allá, no sé cuánto. No, 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 no. Eso lo averigüé, ese programa viene en estos días. Por eso este programa, ningún programa de social media puede con este programa. Ni se le puede igualar, ni le llega al lado. ¡Ninguno! Este nada más. La primera vez que Fidel Castro comenzó ese tráfico de médicos en tanto que esclavos fue en el año 61 en Argelia. ¿Tú lo sabías? Ese programa viene. No hay un programa como este en social media. Yo no tengo la cantidad de seguidores que tienen otros, pero este programa es que es distinto y es que supera a todos los demás programas. Si los pone todos juntos, ninguno llega a la mitad de este programa. ¡Ninguno! A la mitad, juntos todos a la mitad de este programa. Y eso lo vas a ver tú aquí ahora, en estos días. Y eso pasó ahí. ¿A cambio de qué? Vamos a dejar la ayatola del Caribe a cambio de que haya equilibrio, pero no, deja la ayatola del Caribe y comienza a pasar estas cosas. Y a continuación, ¿qué cosa es lo que hace? Subvirtió a África con el Che Guevara, con la guerrilla allí en el Congo, con Amílcar Cabral y lo que fuera. Y de ahí subvirtió todo lo que fue Sudamérica con sus guerrillas, con el movimiento M-19, con el Sendero Luminoso en Perú, con la guerrilla en Colombia. Y sangre solidaria, finalmente hasta la aventura expansionista de Angola y la aventura expansionista de Etiopía. Y además, lo peor de todo, que una vez que Kennedy le perdona la vida en el año 61, pasó un año y unos meses y castiga a Kennedy colocando al mundo a borde de la Tercera Guerra Mundial cuando le dice a Khrushchev, ponme aquí los cohetes, pero para colmo yo no he terminado. Cuando en el año 91, que fue el aniversario, yo estaba en Cuba todavía, ahí atrás de eso fue que me fui. En el año 91, que el único que quedaba vivo de la crisis de los misiles era el de McNamara, y daba pena McNamara muerto risa con Fidel en La Habana, como en ese momento se había acabado la Unión Soviética, en esos días, el hijo de Khrushchev publica el diario de su papá, en el cual, y allí en el evento en La Habana, se los petaron a Fidel Castro ahí, por eso que balbuceó en pleno evento, en que se lo dijeron en la cara. Acaba de salir el diario de Khrushchev, de Nikita Khrushchev, en el cual, según la confesión de Khrushchev, lo escribió ahí y acaba de revelar al diario su hijo, usted conminó a Khrushchev a que era el primer golpe atómico. Y eso fue a un año y meses después que Kennedy le perdona la vida y después de esto incluso deciden dejarlo como el ayatolá compensador, equilibrador del Caribe. Le traquetea, sí, lo voy a decir, porque es que no puedo más, le traquetea los santísimos cojones. Es lo que traquetea. ¿Qué tú quieres que te diga? Entonces, esa mierda es la que quieren hacer ahora con el ayatolá Jamenei. Por eso, aquí con lo que yo estoy de acuerdo, 300 millones de veces por ciento es con Netanyahu, que lo que quiere es cortarle la cabeza. Ah, pero los academicuchos, estos que seguramente no me tragan a mí y con los que a cada rato tengo que estar por ahí batallando con ellos, son los que dicen que hay una lógica en dejar como un elemento estabilizador a este señor. Y cuando tú vienes a comparar lo que te acabo de hacer con el caso Fidel Castro, ¿dónde está la moral? Por eso es lo que pasa, que para eso tenemos que tener el dolor clavado que tengo aquí yo como cubano y tú que me estás mirando. Pero si tú eres un académico venezolano, ¿qué carajo tú vas a entender? Y si tú eres un académico que está en una universidad aquí y eres argentino o nicaragüense, ¿qué recarajo tú vas a entender lo que estoy hablando yo aquí? Nada. No entiendes ni timbales. Y tengo que hablar de esta manera porque ya no puedo más. Y eso es lo que está pasando ahora.
Y con esa gente yo tengo que lidiar. Y tengo que, claro, afortunadamente yo aquí digo las cosas como las digo aquí, que en otro sitio no puedo decir la manera que debo decirlo aquí, ni saturándolo, como acaso debo decirlo de la manera que lo acabo de hacer aquí ahora en este momento. Porque esa es la pura verdad. Esa es la pura verdad. Es zumba el mango, le traqueté el merequetén, la famosa frase cubana, que ahí tienes la equivalencia. La equivalencia del ayatollah real en medio de Irán y el ayatollah del Caribe. Y dime si no. Y hay que aguantar eso. Entonces, sí, Trump, por una serie de razones, tiene que jugar con ese juego. Es un hombre de paz, pero no, a mí si me preguntas, yo soy... ¿Tú te acuerdas esa frase que hay en Cuba que además yo la odio, ¿no? Que dice, yo soy Fidel. Bueno, yo voy a hacer una equivalencia. Yo soy Netanyahu. Porque Netanyahu, si tú te preguntas, Netanyahu lo que quiere es eso. Porque lo sabe. ¿Y tú sabes por qué lo sabe? Porque eslabonando argumentos aquí, ya voy a comenzar a conversar contigo aquí ahora. Eslabonando argumentos contigo aquí, ¿en qué terminamos? Me vas a dar la razón. Y si no lo has visto, te convido a que lo veas. En el programa de hace, creo que fue 3 programas antes de este, en el cual yo volé aquí que dije que el programa se llama ¿Por qué las dictaduras son más exitosas que las democracias? ¿Por qué razón? Porque ahora, suponiendo que lo de hoy, en caso que la ayatollah quiebre lo que acaba de hacer, porque ya te conté hoy, a borde de las 7 de la noche, la información que, claro, yo le agradezco, de que llegaron a un acuerdo, a un cese al fuego, Irán e Israel. Ok. Pero aquí es donde yo vengo ahora con el programa del otro día. Ahora él se tranquilizó porque él lo que quiere, que fue lo mismo que hizo Hussein. Hussein terminó, pues Hussein lo que quería era quedarse en el poder. Y Hussein terminó permitiendo las inspecciones de las Naciones Unidas, permitió que Hans Blitz entrara y mirara a ver si había más química, que fue toda aquella historia, ¿no? ¿Y en qué terminó? Que le costó la vida. Con todo el dinero que tenía, Gaddafi se pudo haber ido de Libia, le costó que terminó muerto culatazo por su propia gente en la cama o en camión. Porque son obsesos del poder, lo que quieren es el poder, no quieren dejar el poder. El ayatollah Khomeini puede ser que ahora lo que quiera es que se quede ahí. Pero ¿por qué te estaba diciendo que el programa el otro día? Para que tú veas si yo tengo, dime si Pepe Forte tiene razón o no. Dime si la tengo o no. Ahí está el teléfono, 305-775-9696. Okay. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Ya cuadraron con él. Ya el ayatollah Khamenei, el vejete enloquecido, lo que quiere es quedarse ahí. Se morirá porque tiene 86 años. Y atrás, antes que se muera, va a designar a la ayatollah Jaimanitas. Eso es lo que viene atrás. Y esto va a continuar por los siglos de los siglos. Amén. Y el pobre Irán sufrido, el Irán de los gusanos, va a seguir cautivo ahí de esta teocracia fanática, un país en el cual no hay internet, en el cual no hay libertad de prensa, un país en el cual hay una máquina que le corta la mano. Hay una ¿lo sabías? Desde el año 81 hay una guillotina que le corta la mano a la persona que roba. El país en el cual, si me está mirando algún gay, que los hay, que son demócratas y liberales, algunos, no todos, a los gays en Irán, en este minuto que estamos conversando, públicamente los cuelgan en las plazas de una grúa. ¿Ok? Ese es Irán, que los académicos dicen que hay que dejar ahí para poder equilibrar, lo mismo que le hicieron a Cuba. Lo mismo que le hicieron a Cuba a cambio de que, si tú sumas la cantidad de millones de habitantes que tenía Cuba en el año 61, que andaba sobre 6 millones, más los que siguieron viviendo, los que se han muerto, los que estamos aquí, ¿cuántos son? No importa. Esas millones de habitantes que como yo y como tú hemos llorado y sufrido y hemos llorado lágrimas de sangre, eso no importa. Vamos a sacrificar a todos esos millones de gente. No son dos, no son los 1.000 millones y tanto que tiene China. Pero en conjunto, del 62 para acá, posiblemente han existido, entre los que existieron y existen todavía, los que se han muerto, puede ser que ha sido 20 millones. ¿Qué te importa? Son 20 millones de cubanos, déjalo que sufra y que padezca. ¿Cuántos millones iraníes en los 46 años? Saca la cuenta, 46 años de ayatolazgo ahí en Irán, saca los primeros 46 años de la Revolución Cubana, ¿en qué año tú caes? Para que tú veas la equivalencia. No importa. Que los gusanos iraníes padezcan, no importa. Vamos a dejar el tipo ahí, que este es el que equilibra. Este es el tipo que equilibra y eso es lo que tenemos que hacer aquí. Entonces, en virtud de eso, van a dejar el tipo ahí y por eso que yo te estaba diciendo a ti aquí el otro día me atrincharon eso, que las democracias son débiles y que las que son exitosas
son las dictaduras. ¿Por qué razón? Porque puede ser que él le destrozaron el plan. Aquí varias incógnitas, ¿no? ¿De dónde está? Una es todavía, aunque yo sé que las tenía, ¿no? Pero está todavía el asunto que dónde están las armas químicas de Hussein. La otra pregunta, que cuando yo me muera y llegue arriba, le tengo que preguntar a Dios una serie de cosas, entre ellas de que qué se ríe la Mona Lisa. Yo tengo que preguntarle a Dios que dónde es que están, de acuerdo con lo que dice Vicentico Valdés, dónde es que están los aretes de la luna. Bueno, aquí hay otra pregunta que se suma a esa hora aquí. ¿Dónde está el uranio? Porque el uranio ahora no se pudo ni siquiera olfatear, le cayeron arriba bombazos y puede ser que, como pasaba en Cuba cuando era niño, que en mi casa se había refrigerado, pero en otras no, y a mi abuela y mi mamá le decían, por favor, nena, o venir de mi mamá, por favor, guárdeme la carne, porque no tenía eso. Puede ser que como el otro día, Putin se ofreció como el albaceas nuclear, le dijo, yo te guardo, hijo mío, ayatola, dame tu uranio enriquecido, que yo te lo guardo cuando te haga falta. Esta gente te lo quieren joder, dámelo acá, que te lo voy a guardar acá. ¿Dónde es que está? Pero que el plan al que voy, que te estaba diciendo que por qué las dictaduras son más exitosas. Porque el ayatollah Khomeini, y él sabe que el que venga atrás va a jugar el siguiente juego. Ok, vamos a bajar la cabeza ahora en caso que este cese el fuego de hoy de las 7 de la noche sea duradero. No importa. Yo me las arreglo para el uranio donde esté. Me acabaron con las instalaciones. Es cierto. Las instalaciones me las acabaron. Ahora eso a mí me va a costar mucho. Yo no puedo hacerlo ahora porque ahora, de acuerdo con lo que pasó, está Trump ahí. Pero dentro de 4 años, ahí está. Dentro de 4 años puede ser que venga Kamala Harris o venga la cucarachita Martina o venga J.D. Vance. Y a lo mejor, y tú me has escuchado que lo he dicho acá, a mí me parece que el tipo es espectacular, pero yo no confío en J.D. Vance. Él fue un never Trumper. Te lo digo aquí así, entre tú y yo aquí, con toda confianza del mundo. Ya pasó, por poner, para no ir más lejos, ¿tú te acuerdas de Uribe? No ahora Miguel que está con los tiros. Uribe, presidente de... ¿Quién era su ministro de defensa? Que era Santos. Y parecía que era el intérprete de Uribe. Y cuando salió Santos, ¿qué es lo que hizo? El uribismo lo destrozó, acabó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí en Estados Unidos? 8 años su vicepresidente Bush. Existía el reganismo. El que se llama reganismo es Bush. Entonces, ¿quién me garantiza a mí que después de 4 años de Trump, aunque salga J.D. Vance, a lo mejor sale J.D. Vance y es el intérprete de la filosofía de Trump? Pero suponiendo que no lo sea, dentro del mismo partido republicano, o suponiendo que la que salga electa sea la cucarachita Martina, bingo, el ayatollah Jaimanita va a empezar otra vez con el proyecto atómico. ¿Tengo razón o no tengo razón? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con el vejete enloquecido? El vejete enloquecido hay que sacarlo de circulación, que eso es lo que quiere Netanyahu. ¿Y quién quiere eso? Yo. Eso lo quiero yo. Eso lo quiero yo. ¿Ya tú ves? Ok, vamos a dejar de lado la historia que iba a hacer aquí hoy, porque es que no, a pesar de que en el programa de ayer, el que precede hasta las 12 del día, que fue, yo no tenía todavía los elementos que tengo ahora de cómo se produjo el bombardeo el sábado en la noche. ¿Qué fue lo que pasó? Pasó lo que pasó, y ahora pasó lo que pasó, y ahora estamos en este cese al fuego. Pero nada, llámame ahora. Ahora vamos ya a terminar aquí. Me vas a llamar ahora para conversar todo lo que te he dicho y a ver qué cosa es lo que tú piensas, si yo tengo razón o no tengo razón. Estoy mirando aquí en este momento que está el programa de Hannity y lo que está en el titular abajo es lo que está primando es el cese al fuego. Es lo que está primando ahora de conversación, el cese al fuego entre Irán e Israel. Pero dime tú si tú apuestas a que esto va a ser dura, por lo menos por 4 años, yes. En estos próximos 4 años, aunque los aretes de la luna, es decir, el uranio no aparezca, este señor, el ayatollah Jamenei o el ayatollah Gemanitas, el que va a venir detrás, no pueden hacer nada. Pero después de 4 años, what? Entonces, entre 4 años, si yo estoy todavía por aquí, yo tengo 70 y no sé cuánto. Y mis hijos todos van a pasar los 40 años y mis nietos van a tener la edad que tienen. Y dentro de 4 años más, que serían 8, que a lo mejor yo no estoy por aquí,
Mi hijo, que va a tener más o menos 50 años por ahí, sus hijos que van a ser unos adultos, van a estar en amenaza nuclear de que venga una guerra. Entonces dime tú si no vale la pena que al vejete enloquecido le corten la cabeza. That's what I want. Pero voy para creer y aguantar, y yo no puedo hacer nada. Yo no soy el presidente. Si yo fuera el presidente, si yo fuera Netanyahu, Netanyahu sí lo quiere. Aquí para mí, el bárbaro de ritmo, y para mí mi ídolo es Benjamín Netanyahu. Benjamín Netanyahu y todos los israelíes, los de allá, todos, que son los que han estado claros. Y desde la época que te cuento de Menachem Begin y el que fuese, son los que están claros desde al otro día del año 1948, al otro día haber sido fundado la nueva nación de Israel territorialmente donde se encuentra, al otro día la atacaron las naciones vecinas y desde entonces Israel sabe que está acompañado de cuando en cuando como ahora, pero generalmente solo, y que se las tiene que batir solo. Y yo sí soy pro Israel, sí lo soy, y soy prosemita, a pesar de que soy cristiano. ¿Ok? Me vas a llamar ahora, como siempre, gracias a que esta compañía que se llama Exit y cuyo teléfono y cuyo website y cuyo email tú ves en pantalla en este momento ahí, nos ha posibilitado de 8 líneas que la directora en este momento ya está organizando para conversar con ustedes, pero para tus soluciones y servicios y necesidades de corte telefónico, llama al número telefónico para que Exit te la resuelva, pero Exit no solamente se ocupa de cosas telefónicas, sino que también se ocupa de tus soluciones de corte IT, que es lo que tiene que ver con internet, inalámbrica, lo que sea. Llama a esta compañía magnífica que a nosotros nos ha dado 8 líneas a través de las cuales tú vas a conversar conmigo ahora mismo a través de este número telefónico, que es el... aquí está. El 305-775-9696. Me vas a llamar ahora ahí para conversar y a ver, vamos a debatir esto que está aquí en este momento conversando. Pero recuerda que las llamadas telefónicas son gracias a la mejor perfumería Nicho de Miami, que se llama HDYS, que abre de lunes a sábado de 11 de la mañana a 7 de la noche. Se encuentra en el 617 Southwest, la 57 Avenida en Miami. El website es hdysparfums.com, el número telefónico 786-425-7972. Bueno, mis queridos amigos, nada, vamos en este momento a las llamadas telefónicas. A ver, vamos a la primera llamada telefónica. Cuéntame adelante, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, estoy en línea ya, Pepe. Sí, baja tu fuente, por favor. Ya, como siempre, Liborio, que tengo que bajar la fuente. Acá ya nos fuimos. Claro. Ya nos fuimos y da la casualidad que cuando me estaba presentando, ¿no te acuerdas que me dijiste, ¿cómo te llamas? En ese momento era que estaba cayendo la bomba, por eso fue que no me escuchaba. Claro, un abrazo. En ese momento, oye, un abrazo para ti, para la capitana ahí y para todos los atiqueros. Para ser breve, igual que la otra vez. Primero, tiene la razón. Todo lo que has dicho tiene la razón. ¿Ok? Yo también quiero lo que estás hablando, yo lo quiero igual. Me encantó como disparaste hoy. Hoy disparaste ahí, como tenías que hablar. En este momento, no siempre, pero de vez en cuando hay que sacar tienes que sacar el peje. ¿Ok? Marco Rubio, te voy a volver a repetir, en tus manos está la libertad de nosotros, Marquito, porque siempre le hemos echado la culpa al Departamento de Estado. Hoy en día, usted es jefe del Departamento de Estado, ¿ok? 400 y pico de kilos perdidos de uranio. Ya tú sabes, sabrá Dios dónde estará eso. ¿Dónde que están? Y exactamente. Los israelitas, claro que están claros. ¿Por qué? Porque son los que están metidos ahí en la candela. Claro. Y si no es así, tiene que ser así y más duro. Claro. Sinceramente, Pepe, te sigo escuchando, mi hermano. Un abrazo, como siempre, te quiero. Y hoy disparaste como tenías que disparar. Hoy era el día, no había otra forma de que tú hablaras. Y te quedó bonita la foto que ha dicho. Oye, caray. Sin querer, perdón, acabo de ponchar tu llamada cambiando de cámara. I'm sorry. Toqué el botón equivocado, Liborio. Me estaba diciendo que quedó, qué bonita la foto. No sé qué foto te referirás. I'm sorry, mi amigo, ¿ok?
No sé qué foto. Ponché sin querer cuando tenía que haber tocado aquí, toqué por acá. I'm sorry. Vamos a la próxima llamada, mi querido Liborio, y la próxima vez nos vamos a encontrar ahí. Cuéntame la próxima llamada. ¿Qué tal adelante? Adelante, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal adelante? ¿Cómo Escucha, estás? Pepe. Sí, ¿qué tal? Pepe, me escucha, me escucha. Osmel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Pepe. Saludos para ti, para Mili, para todos los atiqueros, atiquenses. Ok. Pepe, rapidito, estoy de acuerdo contigo. El mal se tiene que arrancar de raíz. La mala hierba, si tú coges y cortas la mala hierba, la raíz queda ahí, va a estar afuera el otro día. Y si no es al otro día, apenas que le caiga un poquito de agua, ya salió el tercer día. Lo que hablábamos, Osmel, el otro día con las dictaduras. ¿Tú te crees que la ayatola y el que venga atrás no sabe que en 4 años este panorama puede cambiar? Pero claro. Y la pregunta, y esa tontería, ¿cómo fue que tú dijiste? El mojonograma, ese que se. El mojonema. El mojonama. Eso es un amigo mío que muy simpático y que una vez estábamos hablando precisamente de unos académicos que fuimos a una conferencia y el tipo se puso y entonces mi amigo me dijo que esa palabra lo que significa es toda la explicación de la porquería, ¿no? Y me pareció genial porque el tipo lo que estaba hablando, así es. Sí, yo sé, eso es muy parecido a la metatranca. O sea, se habla mucho de metatranca y entonces como es, tú sabes. Pepe, eso es candela. ¿Por qué no se le ocurre a ninguna de esta gente? ¿Por qué no se le ocurrió dejar a ninguno de los nazis? ¿Por qué no dejaron a ninguno de ellos? ¿Por qué no permiten que el partido? Ahí lo tienes, lo llevaron a juicio a Nuremberg y aquello fue arrancado cabeza y vino la denazificación, que fue el programa que hice aquí, el partido nazi eliminado de por vida, proscripto, así como tiene que ser. Es como tiene que ser, nada. ¿Cuál es la contemplación? Esta gente, si tú le das la oportunidad, sucede lo que ha sucedido en Cuba. Toño, tú vas para mantener un supuesto equilibrio en el área, vas a un desastre de 66 años en Cuba, porque pues, tenían que haberse arrancado Fidel Castro los primeros años. Ya no, y mira, si esto fuera solamente en el caso de Irán, estos 45 años fuesen, ok, uno entiende que académicamente y políticamente sí se produce, ok, pero óyeme, eso a cambio de que esto desemboca en la gran preocupación que termina en consternación de que están preparando una bomba atómica ellos, no solamente para eliminar un país entero, sino además como una amenaza para el mundo, ¿ok? Y para colmo, la cantidad de americanos que ha matado terroristamente Irán en los atentados. No ha habido un país que haya atentado más contra embajadas americanas en 45 años que Irán. No hay manera. ¿Tú no viste el llamado? ¿Tú no viste el video, el llamado que está haciendo el loco este? Matar a todos a la América, muerte a América y a todos los dirigentes, y muerte a Trump, así. No hay manera ninguna de justificar eso. Dime, ¿qué vamos a esperar? ¿Qué se puede esperar de ahí? ¿Que van a reivindicarse, que van a cambiar su radicalismo? Jamás va a suceder eso, jamás. Esa gente hay que coger y arrancarle la cabeza. Bueno, te dejo, Pepe, para que otras personas participen. Gracias, un fuerte abrazo, hermano. Gracias a ti. Gracias por tu participación y sobre todo agradezco también la brevedad de la llamada de Liborio y la de Osmel, que se agradece muchísimo. Cuéntame la próxima llamada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Pepe. Te habla Esteban García desde Kansas City con fervor contra el revolucionario. A ver, cuéntame, dime. Oye, me estoy de acuerdo totalmente en todos tus planteamientos. Es más, me recuerda la analogía cuando gracias a la labor del presidente Reagan y de Bush padre se derrotó a la Unión Soviética, que cayó de rodillas Rusia, no la desarmaron. Y ahora mira lo que es Rusia, tremendo problemón también para la paz mundial. Claro. Cuando se empieza un trabajo hay que terminarlo. Claro. Esa es mi opinión. Muchas gracias por tu programa, que verdaderamente tiene una gran calidad para ti y todo tu equipo. Bueno, buenas noches. Óyeme, gracias, Esteban. Y bueno, la única cosa que el equipo es dos. La directora que está detrás de esta pared, operando el programa, y tu amigo servidor Pepe Forte. Aquí mucha gente piensa que hay un equipo de producción como pasa en la televisión. No, aquí somos solamente dos, nada más. Vamos ahora, como siempre, vamos a la próxima llamada. A ver, cuéntame qué tal, adelante, ¿cómo estás?
Sí, buenas noches, Pepe. Manuel, tú estás como dice Ángel en el doble play. Gracias, te agradezco. Sí, doble play. Sí, no es rápido. No, Pepe, totalmente de acuerdo. Es que buscar la manera de sacar de juego a la ayatola ese. Y yo espero que Mossad se encargue de eso. Porque si no, es igual que, aunque, ¿cómo se llama? Haciendo una comparación, ¿no? Okay. Pero como cuando dejaron a Maledicto vivo. Claro. Y mira lo que tenemos hoy. Claro. Valga la comparación, ¿no? Porque y la distancia, porque es mucho el tiempo y todas esas cosas, pero bueno, es como eso para mí, me parece. No, yo pienso igual. Yo no creo, date cuenta una cosa, Manuel, que, por ejemplo, recuerda que en la entrevista que le hizo hace 15 días, ¿no? Este sábado no, el otro, que le hizo Brett Baer de Fox, que se la hace a Netanyahu, y sale el tema. Y Netanyahu dice que Israel contempla la eliminación del ayatollah y que cuando él conversa eso con Trump, se lo dice en vivo a Brett Baer, le dijo que no, que Trump no favorecía esa solución. ¿Se imagina eso? Ahora que usted habla de entrevista, no sé si podía tocar la entrevista que le hizo Tucker, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? A Ted Cruz. No, lo entrevistó, ¿no? No lo sé. ¿Y Ted Cruz habló español o inglés? No, yo la vi en YouTube, entonces está en inglés y en español traducido, ¿no? Ni sabía, ¿no? Me entero ahora, okay. Sí, la verdad que a mí me dejó, un mal sabor así, ¿cómo se llama este periodista? Carlson, ahora no me acuerdo el nombre de él. Carlson, bueno. ¿Tú dices, ¿qué tú dices? ¿Tucker Carlson? Tucker Carlson, sí. No, eso yo se lo vi, pero que me estás hablando del toque. No, yo sí vi esa entrevista. Yo sí la vi. No me gustó por ninguno de los dos. O sea, me refiero a Tucker Carlson y a Ted Cruz, que son dos figuras que yo admiro, las dos. Pero mira, me pasó igual que a ti. Pero bueno, sobre todo... yo pensé que tú me decías que el toque había entrevistado a Ted Cruz. Eso fue lo que te entendí, ¿no? No. La entrevista que hizo Tucker Carlson a Ted Cruz. Sí, eso sí la vi la original. Sí la vi. No me complació tampoco. No. Bueno, Pepe, gracias. Gracias, Manuel, por la... ya tú sabes, vivimos un mundo esto de algunos desencantos, de decepciones, eso lo sabemos, ¿no? Y por supuesto que lo correcto es que uno no esté todo el tiempo de manera lineal de acuerdo con nadie. Eso es muy lógico, muy humano. Cuéntame, la próxima llamada, ¿cómo estás? Buenas noches, Pepe. JMRC. Soy hoy entre lo contento y triste. Te lo digo porque, por favor, te voy a decir 4 puntos nada más. Okay. Ya hiciste un llamado a la brevedad, entonces imagínate, porque uno no puede hablar entonces prácticamente. Mira, yo me entero de este problema del alto de fuego por ti, porque yo estaba terminando de ver un programa en Enlace Judío, que por un señor que se llama Irving Catel, no sé si lo conoce. No. Muy bueno, es mexicano, creo, judío. Oye, ese hombre, cuando yo regresé hoy de la clínica, lo vi. Hoy Israel atacó una bonga de cuarteles en Teherán y en otra ciudad que no me recuerdo el nombre, una palabra de 2 sílabas nada más. Y el caso es que Israel no avisó, porque son los cuarteles de la policía política, tiene un nombrecito, Busi, no sé. Okay. Y de la Guardia Nacional Revolucionaria, la Guardia Revolucionaria iraní. Y según dijo él, los muertos se calculan en más de 1,000. Oye. Porque Israel no avisó y que estaban sacando los muertos en camiones. Wow. Y ese señor es muy serio. Entonces, de pronto en el programa me entero por ti de eso, de verdad que no lo conocía. Pero ahora mismo, 1009, Marcos Montero, un señor que en el chat puso, Pepe, acabo de ver una noticia que Irán no va a dar el alto al fuego a Israel. Fíjate,
eso es, está ahí en el chat, lo vas a comprobar. Entonces ahora digo, es lógico que Israel no quiera dar eso. Si Israel consciente en eso es porque lo están presionando los Estados Unidos, porque Israel, tú sabes que depende de que le den los suministros de baterías. Eso es muy lógico. Israel lo que quiere es llevarse al final. Yo sé que sí, ¿no? Por eso te digo el primer punto. El primer punto es que están barriendo con esa gente y llevan días haciéndolo. ¿Te das cuenta? Ya Irán no tiene la suficiente lanzadera para hacer 200 cohetes y toda esa serie de cosas. Además, lo de cerrar el estrecho de Hormuz, ya China, se sabe que China no está de acuerdo con eso. No, porque se quedan sin leche. Exactamente. Se quedan sin leche para biberón, claro. Entonces, mira, y eso del estrecho de Hormuz viene desde la guerra con Hussein. Porque cuando estalla la guerra esa que él se mete en Kuwait, que viene después de la guerra del Golfo. Ellos siempre lo han cerrado y amenazan con eso. I know. Exacto, pero el estrecho de Hormuz no pertenecía a Irán. Estaban fajados Hussein y el ayatollah en ese momento por el estrecho de Hormuz. Y recuerdo la cifra en aquel entonces que se habían muerto más de 800,000 soldados, ¿no?, en esa guerra. Pero cuando Saddam se vio, firma de un plumazo, el estrecho de Hormuz pertenece a Irán. Inclusive, tuvo que hacerlo, pero cuando ya tú sacas a Irán de ahí, le tienen que decir a Irán, no, pero tú no vas a ser el dueño del estrecho de Hormuz. Pero se lo permitieron. Y lo controlan. Míralo aquí está, para que veas el mapa, ahí está. Entonces, hay un punto que el otro día, tu programa de ayer, creo que fue, no sé, momento de la bomba y todas esas cosas, el sábado. ¿Tú has visto alguna vez existe estrategias militares? Se llama así, ¿no? ¿Que sí qué? Estrategias militares se llama. Es un programa de eso tampoco. Yo no me acabo de explicar cómo lo hace, pero porque el tipo no muestra la cara, no se sabe el nombre. El programa se llama Estrategia Militar. Y él hizo un análisis por los huecos que hay en Fordus, ¿no? En Fordo. Ahí sí, hay 3 huecos que están más o menos alineados. Y entonces él compara la fotografía de ahora, del día del bombardeo, con fotografías, debe ser en Google Earth, pero oye, aparece todo ahí. Entonces, pone fotografías en la misma escala de cuando se estaba construyendo eso. La soterrada, donde están las centrifugadoras. Y entonces él pone un punto que se ve que es como un canal que entra a la tierra así, que es uno de los ventiladores, ¿no? O sea, para sacar el calor de la... Como pasa con las minas, igualito. Ajá. Y entonces, cuando superpone las fotos, es exactamente en esa línea del canal que va bajando donde cayeron 3 de las GBUs, para que tú lo sepas. Okay. Porque exactamente no se sabía en qué parte de esa zona estaba exactamente el lugar. Entonces parece que bombardearon más. Mira qué cosa más interesante. O sea, uno consulta muchas cosas y se va enterando. No, acuérdate que la bomba esta bomba, la GBU-57, no es una bomba que cae así como de un B-17 de la Segunda Guerra Mundial, un B-24. No, es una bomba guiada. Eso va con precisión. Creo que el rango de fallo es de pulgadas. Ahí no te salvas de eso. Por eso te digo, si lograron afectar un canal de eso, olvídate, mucha potencia de esa destrucción llegó a donde están la cámara de la... ¿Te das cuenta? Es inteligente. Pero bueno, a lo mejor sacaron el uranio. Entonces, ¿qué pasa? Ahora me sorprende, por suerte, esto que pone ese señor ahí, del comentario de que Irán no acepta el alto fuego con Israel. Dice mucho, porque eso es una idea que si tienen el uranio por algún lugar, en su momento lo pueden recuperar. Porque además, Pepe, recuerda, el uranio, enriquecerlo, es lo que lleva años y trabajo y esa cosa. Pero después que tú lo tienes al punto que es, pues una caja de dulce guayaba, pones los pedazos de uranio que tú quieres fisionar en un momento, le pones un petardo a cada uno para atrás, lo juntas instantáneamente. Sí, es una bomba sucia. Ya, no, una bomba atómica, explota. Sí, claro. ¿Te das cuenta?
Y ahora mencionaste otro punto que lo tengo aquí, la bomba sucia. Nadie habla del riesgo de que Irán, siendo un país como es, o sea, no un país, sino un gobierno como es, sea capaz de, independientemente que no se hagan más, se meta más ningún plan nuclear para lograr hacer bombas atómicas, no mucho menos. Nada más que con los residuos radiactivos que tiene de los centrales nucleares, no centrales para hacer bombas, para enriquecer, porque en eso hay un error también. Hablan de centrales nucleares, no, una cosa es centrales nucleares, y esto, otra cosa es una planta de enriquecimiento, Claro, y otra cosa es claro. donde van a centrífugas, Claro. ¿no? Pero cualquier país que tenga reactores nucleares tiene una cantidad de residuos radiactivos que no los brinca un chivo. Y un país terrorista, con eso, nada más, si quiere hacer daño, compadre, empieza a coger barras de uranio ya desactivada, que se ha quemado. Por ahí están todos los isótopos por la naturaleza. Y usted coge un par de kilogramos de eso, lo embala en lo que sea y lo mete en los Estados Unidos por la izquierda. Y donde quiera que usted suelta eso, Claro. hay que irse de la ciudad. Fíjate lo grave que es. Entonces la estúpida esta que tú le dices la cucarachita Martina, ¿no? Es, el Bueno, otro así que día hiciste un programa de la dictadura de derecha y de izquierda y ahora me hablas de la democracia. La democracia es débil, ya lo hablamos ya. La democracia, sí, pero si no se yo pone ahora, sé, pero lo otro no. poner, mira, Israel, bueno, está bien, ok, yo no tengo miedo, verdad que no. Los países, Israel es un país democrático, y lo quieren reventar y lo revientan con esta medio lo revientan, y este es el momento de que se acabe el ayatollah. No que lo maten, fíjate, yo no estoy hablando de que maten al ayatollah, pero sí que el pueblo se le dé la oportunidad de que se revele y acabe y que el pueblo esa es otra alternativa. Se está hablando que incluso pero se puede eso es lo que presionar. yo pienso que están buscando ahora. Entonces, la última pregunta, ya es una pregunta. ¿Quién fue el que propone el alto fuego? No lo sé, eso no lo sé tampoco. No, yo sí lo voy a averiguar porque si lo propone Trump, de verdad que tengo que decirle, oye, y le tiro una trompetilla. Y si lo propone Irán, es lógico. Pero si no lo acepta Israel, lo apoyo. Yo no me llamo con el apellido mío, yo soy JMRC Netanyahu. Es como me llamo yo. Ok, yo también. Gracias, JMRC. Ok, bueno, ya tú sabes, a lo mejor por ahí nos veremos. Y una pregunta, o sea, un consejo, pero bueno, te lo voy a dar por correo electrónico. Te pido que lo leas después, cuando yo te lo haga. Ok, gracias, Pepe. Ok. Bueno, la eliminación física del ayatollah como figura política y además en un estado de beligerancia, sí es discutible o sí sería admisible. Como por ejemplo, pasó con Hitler. Hitler se planeaba matarlo, eliminarlo. Si los rusos, que son los que entraron en Berlín, lo agarraban, lo iban a matar. A lo mejor lo agarraban y lo encarcelaban, ¿no? Y entonces aquí pasa exactamente igual por el corte. Lo demás, en cuanto a figuras políticas, no. Pero el ayatollah, así como pasa, digamos, con Fidel Castro, que aquí hay figuras que su eliminación física, en tanto que política, por lo que va pasando, sí tiene una razón. Y se contempla incluso, Israel contemplaría la eliminación física del ayatollah, porque además el ayatollah contempla a su vez la eliminación física de Israel como tal, desde el cartero más simple hasta la figura de Netanyahu, que es la máxima autoridad del país, ¿no? Es tremendo esto, ¿no? Vamos a la próxima llamada. Cuéntame adelante, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. A ver, Camilo Ernesto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Camilo Ernesto por acá. Buenas noches, acá del estado del Western, Kentucky, donde estoy yo. Okay. Aquí con un whiskycito al lado. Un saludo para usted, un saludo para su brindo contigo con agua. Ok. Ya lo decía el otro día que gracias a la economía de mercado está el agua disponible y tenemos un whiskycito por acá. A ver, Pepe, mira, hay un par de detalles por ahí que quizás se nos escapan. Primero, en mayo de este año, Donald Trump y, ojo, miembros de dos grupos importantes, posiblemente los más importantes de inversores de este mundo, que son Vanguard y Fidelity, estuvieron en esta área de Medio Oriente, se reunieron con figuras de los principados, que es como se llama eso al final,
sea, con figuras de cabezas Okay. de los países del área, y cuadraron algo. Primeramente hablaron del tema de negocios. Es decir, negocios, hubo uno esencial que se habló ahí, y es el tema del suministro de petróleo, de energía, para la renovación tecnológica que va a implicar la inteligencia artificial durante los próximos años. Okay. Eso se habló. Eso se habló, y se habló también, y casi puedo apostar, y no pierdo, se habló de que la teocracia iraní era un estorbo. Y es por eso que a partir de las operaciones de Israel en el área, todo el mundo miró para otro lado. Y no solamente miró para otro lado, al final se involucraron de una forma o de otra y evitaron que Irán pudiera tener capacidad de movimiento para responder militarmente Okay. de la forma que hubiera podido hacerlo si hubiera tenido al menos la complicidad por omisión de los países del área, cosa que no sucedió. Okay. Fíjate que no solamente hubo omisión o hubo complicidad de los países del área. La Unión Europea también miró para otro lado. Ok, esto nos conviene que suceda. Rusia aparentemente miró para otro lado. China ahora mismo acaba de probarse que también miró para otro lado. Los iraníes, o sea, la teocracia iraní se ha visto sola, está sola. Y muy probablemente en primera instancia la decisión de, o sea, esto que parecía ser un alto de fuego, fue una decisión de la cúpula militar. Ojo, la mayor parte de la cúpula militar que acompañaba a Khomeini fue exterminada. Los que están ahora son otros. Es cierto, es cierto. Los que están ahora son otros. En los últimos 11 días ha sido de esa manera, en 11 días, ya. Y vamos a ver qué pasa, porque si Irán está negándose a un alto de fuego, puede ser una declaración, digamos, que retórica, o un dime que sí, dime que no. ¿Por qué? Primera, porque están recibiendo un fuego muy fuerte encima de ellos, están recibiendo golpes muy precisos, esa es una. Y la otra, este bombardeo iraní de último momento a la base militar estadounidense fue avisado por Irán. Esto ya está probado, ya trascendió, de que los iraníes avisaron a los Estados Unidos que iban a atacar con cohetería la base en Qatar, y es por eso que Qatar, bueno, y los mismos estadounidenses pudieron detener el ataque de cohetes, porque eso no iba a ninguna parte. Fue una respuesta, vamos a decir, que como decir, mira, tú me tiraste, pues yo también te voy a tirar para no quedar políticamente mal. Porque realmente ahí las decisiones no las está tomando Khomeini ya. Me parece a mí que a estas alturas, como están las cosas en Irán, con el nivel de desmoralización que hay en la alta cúpula política y militar de Irán, que debe haber un alto grado de desmoralización, yo pienso que lo que está sucediendo es que ya los militares decidieron, mira, no hables más porquería, cállate la boca que vamos a resolver esto nosotros. Ojo, sucede como en los solares en Cuba. Cuando tú vas a hacer negocio, no quieres que se te cuele desde ahí. Te pones de acuerdo con el jefe del sector te dice, bien, haz negocio, mojame a mí, pero mira a ver que no haya violencia en el solar, porque si no, te metes técnico, me explotas a mí y explotas tú. Es parecido, es muy delincuencial, pero es parecido. Todos estos países del área se pusieron de acuerdo, vamos a dar petróleo, vamos a solventar este asunto de la inteligencia artificial. Es el gran negocio que le llevó a Trump en compañía de todos estos señores de Vanguard, que al final es globalismo, ok, pero bueno, vamos a entrar ahí. Okay. Se fueron ahí, negociaron, y cuando miraron para Irán con su famoso programa nuclear, dijeron, ¿y esta gente qué hacemos con ellos? Mírame, esa gente estorba, nos estorba a todos. ¿Y por qué? Y vamos a detenernos un poquito en esto y me voy después. La mayoría de esos nuevos, esa clase política dirigente emergente de esos países del área, son jóvenes que están entrando al ruedo político, que están entrando al ruedo de controlar el poder en sus respectivos países. ¿Y dónde estudiaron esos muchachos o esos jóvenes adultos? Estudiaron en universidades de Occidente, en su mayoría. Estudiaron en Francia, estudiaron en Inglaterra, e incluso algunos probablemente han estudiado en Estados Unidos. Y la mentalidad que traen es la mentalidad occidental del negocio por encima de toda esta, vamos a decir, que todo este fanatismo. ¿Qué es lo que era Irán? Es lo que era Irán. Ese Irán existe todavía, es el Irán posible.
que existió. Bueno, el asunto es que ahora mismo Irán, bueno, Pepe, ahora mismo Irán está rodeado de, vamos a decir, de personas o de países que están mirando hacia Occidente en base a negocios y en base a influencias. Y si Irán sigue estorbando, como parece que va a suceder, ojalá que no se llegue a ese extremo, pues me parece que o lo elimina el problema la propia cúpula militar iraní, o los países del área van a entrar junto con Israel a acabar con ese problema. Ok. Pero bueno, ya parece que los Estados Unidos no se quieren involucrar más, cosa que yo se abrazo, Pepe, sorry, yo sé que hay personas que me van a decir que yo soy un pacifista y que yo soy un no sé qué, yo soy un no sé cuánto, mira, yo me limpio con eso. No. Yo digo una cosa, Pepe, tenemos problemas dentro de este país que tenemos que resolver y los tenemos pendientes y son problemas importantes. Y es la razón quizás por la que Trump no ha querido ir más allá con esta escalada y muy probablemente les está dejando la responsabilidad a los que están precisamente en el terreno, que tienen una forma de resolverlo. Y les dará apoyo logístico de alguna forma o de inteligencia o lo que sea. Así que Pepe, pero tropas no creo que vayan. No. Él, boots on the ground, él no quiere, nunca ha querido. Y a pesar que, mira, tenemos acá un querido amigo que sabe mucho, que es Hubelio. Y Hubelio conoce, y Hubelio dice que sí, que esto necesita boots on the ground. Yo no soy un experto como él. Yo creo que ha quedado demostrado que esto ha sido una guerra eminentemente aérea y que lo puede seguir siendo una guerra eminentemente aérea, o bien por balística o bien por fuerza aérea tradicional, que ha habido una combinación de ambas cosas. Yo no creo que, además, Trump si no quiere boots on the ground, no lo quiere. Gracias, Camilo. El asunto, Cabero, es que se va a acabar de alguna manera. Esperemos que esto quede en manos de los países de los alrededores que se pongan de acuerdo, y bueno, en este caso de Israel. Sería una cosa muy curiosa esto, ver a antiguos enemigos de Israel ponerse de acuerdo para acabar precisamente con un enemigo de Israel. Pero son las cosas de la vida, de la política y de la geopolítica. Podría ser. Gracias, Camilo Ernesto. Bueno, muchas gracias. Gracias, como siempre, por tu aporte. Y puede ser lo que tú estás comentando, que debe estar, lógicamente, voy a la próxima llamada ahora, en un estado de gravedad, de descomposición tan grande del régimen ayatólico, que puede ser que sea como tú estás comentando, que ya aquí haya conciencia. La famosa frase, el chiste cubano que dice, no, esto no hay que tumbarlo, esto se cae solo. Podría ser que se cayera solo. Pues es que además, la parte que es la que yo creo, que por mucho el arsenal que tiene todavía Irán, que está ahí, en cuanto a cohetes y cosas así, pero es finito. Finito no quiere decir que sea acabado, sino que quiere decir que tiene fin, que es finito, teniendo en cuenta, como hemos sabiendo, que lo que tiene Irán lo que tiene es un tirapiedras, y lo que tiene son piedras. O sea que es defensa de corte balístico. Irán no tiene fuerza aérea ninguna. Hace rato la tenía, que hemos comentado acá, que estaba muy depauperada porque estaba totalmente obsoleta. Y aparte lo poco que quería, o está el video ahí de la semana pasada que se ve, y se ve perfectamente bien, cayéndole encima a mi adorado F-14. Le destruyeron unos cuantos. Y yo creo realmente que, esto, si se trata en este caso que esto caiga en la categoría de guerra de desgaste, de a ver quién se desgasta primero, yo creo que además incluso con el acorrale que tiene Irán, que no creo que bajo cuerda la Rusia putinesca se atreva a auxiliarla, creo yo no soy un analista, pero lo veo de esta manera. Yo creo que si esta guerra termina entre Israel e Irán en la categoría de guerra de desgaste, que es para que se gaste o se agote primero uno, por mi cuenta, creo yo que el primero que se agota es Irán. Es el que primero se agota, es el que no llega. No llega, o sea, por cansancio de una carrera, el primero que se cae desmayado al suelo, que no da más en la carrera, va a ser Irán. Es lo que yo creo. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver la próxima llamada. Cuéntame qué tal, adelante, qué tal, cómo estás. Buenas noches, Pepe, ¿cómo andamos? Fernando. Fernando, ¿qué tal? Bienvenido, ya. Dale. Pepe, en cuanto a esta guerra, yo creo que yo no tenía la noticia, o sea, me enteré hoy por la tarde cuando a las 6:02 salió la noticia de pacto de paz ya entre Israel. Todavía se están tirando cohetes a esta altura, porque dieron una media de 6 a 12 horas. Así que todavía no podemos decir que ya está la paz. Lo otro es que el guapo del barrio demostró que aunque desfiláramos aquí con el 250 aniversario del ejército y parecíamos muñequitos, ¿no? Según la burla de la gente,
pero tenemos ejército profesional y altamente preparado. No, y el hardware que tenemos es espectacular también, ¿no? No. El Velo voló de aquí hasta allá y no lo vio nadie. Eso ya es una muestra para que, como digo yo, ya el guapo dio las 2 galletas, se paró ahí, se viró para Putin y para Ping de China y le dijo, ¿qué pasó? Porque tampoco vieron el avión ellos. ¿No vieron? ¿Me entiendes? Nadie envió el avión. Y yo pienso que sí, que a nosotros nos conviene que haya la paz. Yo te entiendo de eliminar a Khomeini porque estoy de acuerdo contigo. Porque estoy de acuerdo como mucha gente que no recuerdan que hace menos de un año mataron a una muchacha por el Velo allí. Entonces, nadie sabe defender eso, ni la cucaracha Martina esa que tú señalaste ahí, ni el trío que la acompaña en el Congreso. Porque hay que ser un poco respetuoso con los seres humanos. Es como digo yo, Dios está arriba al lado de San Pedro diciendo, ¿para qué habremos creado estas criaturas y mira lo tontas que son? Vaya, yo estoy a pensar que él está así recostado diciendo, y por eso están surgiendo los animales que estaban casi extinguidos, porque es que de verdad es así. Ahora, yo creo que a nosotros nos conviene esa paz. No nos conviene Khomeini, pero vamos a dejarlo ahí. O Israel se encarga de él en su tiempo. Vamos a dejar la historia. No, y el resto, quizá lo que está diciendo Camilo Ernesto, entonces a ver si eso está exactamente, correctamente. De descomposición que desde adentro se cae. Could be. Exacto. Okay. Porque están viendo el ejemplo del resto, de Qatar, de Arabia Saudita, que eso ha cambiado el contexto y se han acercado más a occidentalizarse que otra cosa. Porque si no hubiera surgido Uruguay como está ahí, Uruguay no existiera. Incluso la Siria, y hay restricciones. La Siria actual, esta misma, la post-Bashar al-Assad, que tampoco es lo que uno quiere, o sea, ni él ni la Siria actual, pero esta misma Siria de ahora no es la Siria pro-Ayatollah, definitivamente, no lo es tampoco, o sea, porque ya ha cuadrado con Trump por una serie de intereses que tiene, ¿ok? Claro. Irán está muy mal. Por eso yo lo que creo que viendo que está a punto de que le den un pequeño empujoncito para que se caiga, yo quisiera que ese pequeño empujoncito viniera, ¿sabes? Pero bueno, dime. No, yo también creo que el pequeño empujón viniera. Vaya, yo quisiera eso también. Pero bueno, por lo menos vamos a ver qué pasa en las próximas 12 horas. O sea, de las 6 de la tarde de hoy a las 6 de la mañana. Ya nos enteraremos cómo van los tiros. Claro. Y a lo mejor hay que virar los juegos para atrás, porque los UT dijeron que ellos eran guapos, los EMN, pues entonces a la jutilla esa hay que caerle a bombazo también. Y ponerle de noche, eso es, cuando esa gente sale a guapear, hay que ponerlo de noche. Como mismo hace Israel, que le pone de noche a Hamas, le pone de noche a Hezbollah, así hay que hacerle, porque si no, perdemos el juego. Los tenemos aquí en Texas, se metieron en un supermercado, uno de esos, con un bastón y un turbante de eso ahí, y diciendo que no podían vender puerco. Mira, yo quiero que en el supermercado frente a mi casa se meta uno y que diga que le voy a meter la pierna de puerco por la cabeza. Y más nada que eso es lo que hay que hacer, porque no pueden venir a poner sus leyes aquí. No. Yo lo respeto mucho. Si quieren, yo les respeto sus leyes, pero tienen que respetarme las mías acá. Si no me las respetan, pues afuera, a la calle. Hermano, y bueno, y buenas noches y me alegro de haber conversado. Muy buen programa el tuyo, como siempre. Gracias, Fernando. Gracias. Vamos a la próxima llamada, que por cierto, como dijo JMRC, que se enteró por aquí, pero tú lo acabas de decir ahora, y la llamada anterior también, y la otra, sí, fue hoy ya te digo, fue un poquito antes de las 6 de la tarde, porque yo termino mi programa a las 6 de la tarde, y yo doy la información que yo estoy mirando. Yo estoy preparado para mis cosas y mirando la consola y hablando con Morenza, pero estoy mirando las pantallas y en el momento que yo me estoy despidiendo, diciendo adiós y mañana nos vemos, ahí en ese momento ya eran las 50 y estaba pasado el tiempo, eran como las 55, las 56, sí, a las 7 de la noche, fue que entonces yo vi la información y ahí es que la di. Pero es lo que tú dices, hay que ver ahora. Yo todavía, incluso hablando con la directora y yo no creemos todavía que eso vaya a tener curso. Y por otro lado, lo que estábamos hablando con JMRC, con tanta gente, el primero que quiere acabar esto al final es Israel. Claro, Israel ya habría que ver, puede ser que sí, que el mismo Israel lo haya propuesto. Yo no lo creo, porque Israel ya tiene la certeza que dentro de lo que cabe, la razón fundamental que era
la aniquilación o el aniquilamiento del programa atómico, ya Israel tiene la certeza de que eso a nivel de proceso ya no existe. Que el uranio, como los aretes de la luna, no se sabe dónde están, pero ya lo que es la tecnología ya eso no existe. Ya Israel, desde el sábado en la noche, que por eso fue que salió Netanyahu, que se veía que no cabía en sí. Estaba tan feliz ese hombre dándole las gracias a Estados Unidos y a Trump. Israel sabe que esa amenaza murió el sábado, lo sabe. Que quizás quede alguna cosita por acá, por allá, que todavía hay que aniquilar y que haya que terminar, pero ya eso es una certeza. Pero yo lo que quisiera es que esto se acabara, francamente. Vamos a la próxima llamada. ¿Qué tal? Adelante, ¿cómo estás? Oh, Pepe, ¿qué tal? ¿Qué tal? Encantado de escucharte el domingo durante Trump estaba dando esa conferencia de prensa. Yo estaba trabajando, pero bueno, no trabajando, estaba mirando como yo trabajaba, pero entro y encuentro la noticia que en la madrugada, de allá, para nosotros fue a las 7 de la noche. 7 de la noche. Por Dios. Y dije, me alegré en la vida. Qué buena decisión de Trump. La mejor decisión que ha tomado un gobierno americano. Sí, está considerado que es una magnífica operación. Sí, sí lo fue. Y además, desde el punto de vista militar, la ejecución fue impecable también. La mejor decisión que ha tomado Trump, yo creo que él lo pensó antes de llegar al gobierno. Destruir esa cosa. Los ayatolás, desde el año 79, yo entré al ejército en Cuba al servicio militar en el 79. Recuerdo toda esa revuelta que hubo durante el gobierno del Manicero, que Fidel llevó para África miles de tropas. Llenó África, Mozambique, el Congo, Guinea-Bissau, todo de tropas cubanas. Supuestamente asesoradas por soviéticos. No eran asesores, ellos participaban también en acción militar. Por Dios, Pepe. A los líderes iraníes hay que eliminarlos. Si no se acaba con esa gente, no se acaba nada. No me importa que hablen los demócratas y nadie, cubanos que dicen no, y realistas cubanos que dicen no, si acaban con eso. No. A esa gente hay que arrancar la cabeza. Como tienen que hacerlo con el gobierno o el residuo que queda de los políticos comunistas cubanos en Cuba. Si no se les arranca la cabeza, van a seguir jodiendo. Esa es la verdad. Hay que matarlos, eliminarlos y sacarlos de la faz de la tierra a todos. A todos. Porque si no va a ser como Corea, que va a llegar a tener un arma nuclear y va a amenazar al mundo y chantajear a la gente. Es peor que Corea. La motivación de Irán es mucho peor que la de Corea. La de Corea se embarca, es peor. Es la misma ideología con otro nombre. Odio. Sí, claro. Es la ideología del odio a la libertad. Es la ideología del odio a la libertad, la imposición por terror a régimen. Ustedes no entienden eso, la gente no entiende eso, la gente no entiende eso. Es la implementación del terror y la sumisión a la mayoría de la gente. La gente dice que el capitalismo es malo, que el capitalismo educó a la gente, enseñó a la gente a crear cosas buenas. Los gobiernos totalitarios suprimen la educación
para el sometimiento, como los tiempos los brujos, La doctrina. aquellos que cazaban a otros hombres y los eliminaban para decir el brujo tiene que decir esto. Estamos llegando a la era periodística al revés, con armamento. Y el armamento no se le puede entregar a los que crean terror. Por favor, la gente no entiende eso. Busque la historia de la Ayatollah, desde que llegó al poder, fue diciendo hay que eliminar a Estados Unidos, hay que eliminar a Occidente. Él lo dice, muerte, muerte, muerte. No. Muerte. Culturas de no sé qué cosa, por Dios. La cultura occidental llevó al mundo a librarse de epidemia, curar cáncer, curar cosas. Esa gente no cura nada, esa gente matan. No, claro que sí. El Ayatollah, hay que meterle bomba donde esté. Israel está buscándolo. Yo lo sé. No, ellos lo saben. Mi querido amigo, oye, gracias por la llamada, que quiero ya pasar a los comentarios. A pesar del búnker y eso, lo que está, yo sí creo que los servicios de inteligencia, ya que tú vas a comentarlo ahora, yo sí creo que los servicios de inteligencia israelíes y los servicios de inteligencia americanos sí deben saber dónde está. Bueno, Trump lo había dicho, sabemos dónde está y por ahora no lo vamos a tocar. Es una pena que uno tenga que estar preconizando o promoviendo o aplaudiendo o celebrando la probable eliminación física de alguien, especialmente si uno tiene fundación cristiana. Pero es que esta gente, que es lo que yo he comentado acá, el Ayatollah y cualquiera de ellos, esto es exactamente lo que yo he venido comentando acá durante la Segunda Guerra Mundial, igualito con la cantidad de millones de personas cristianas en el mundo que de fe, y incluso el mundo judío, que fue el que más padeció las gestiones y las acciones de Hitler. ¿Sabe cuántos millones de personas en el mundo todos los días deseaban la muerte de ese hombre? La muerte de Hitler. Entonces, hay personas, como el mismo caso Fidel Castro, todo el mundo quería porque sabía que era capital en un punto de la muerte. Y ya cuando murió al final, en el 2006, del mismo modo bueno, ahora se quiere la muerte de este señor y se quiere la muerte de cualquier tirano porque sabe que tiene una significación su existencia y su vida con el futuro de un país, o en este caso, el futuro del mundo, la tranquilidad del mundo, y es lo que ha pasado, y por eso que ha pasado esto aquí. Ahora, antes de ya comentar las llamadas y eso, ahora lo que está en Fox es este programa de Godfell, que es un programa político, pero es un programa de humor. Antes que comenzara el programa, prevalecía todavía a nivel de titular, prevalecía todavía como la razón fundamental del programa de Hannity, prevalecía todavía lo que este programa comenzamos comentando, que es el anuncio de cese al fuego entre Irán e Israel. Y no, hasta este momento que estoy conversando con ustedes, es lo que tengo que significar, lo que tengo que subrayar. Queda toda la noche. Vamos a ver si no ha habido más ataques. Y queda mañana. Ojalá que sea así, a pesar de que queremos otra solución. Ojalá sea así, pero yo tengo mis dudas de que ese cese al fuego sea sostenible, y tengo, al igual que le pasa a JMRC, yo quisiera saber de dónde vino. Si es mutuo, si es como resultado de una conversación que se tuvo, o si si las dos partes a la vez lo acordaron, o si es una que fue la que lo promovió, la otra lo aceptó. Y de ser así, me gustaría saber exactamente cuál de las dos partes fue la que lo propuso y en consecuencia la otra cuál fue la que lo aceptó. Me sorprendería mucho que fuese, a mí me sorprende que sea Israel, porque Israel sabe que Irán no puede dar mucho más. Mis queridos amigos, habiendo dicho esto, vamos a venir ahora, de acuerdo con lo que la directora va a hacer ahora, vamos a venir ahora al chat. Ahí está José Enrique Martínez, dice: por lo que veo ya Trump se cansó y les dice, o acabas la fiesta o la acabo yo, y entonces será peor. Yo no creo que se haya cansado, parece que él tenía, José Enrique, él tenía esto establecido de esta manera, ¿no? Este apoyo del sábado. Vamos a ver qué pasa. Todo ha sido rápido, porque el sábado fue. Carlos dice: si no descabezan ese régimen, las bombas que se lanzaron no servirán de nada, que es lo que pienso yo también.
Vamos a ver ahora a Juan Olmo y si me perdonan, pero mientras Irán sea gobernado por los ayatolas no habrá paz. Esto es solo para que se recuperen, para recuperarse. Yo pienso igual también, Olmo. Es la cabeza de la serpiente. Cubano siempre, Loren, saludos a todos. No creo que Irán pueda combatir mucho más, es lo que yo pienso. Tenía que hacer algo para mantener su imagen, pero ya no tiene con qué responder. Yo pienso igual que tú. Cubano siempre, Loren querido. Vamos a ver ahora. Ubelio Núñez, si cierran el estrecho de Hormuz, sabrán el poder demoledor de la Marina, de Marine Corps and the Swift Units. Ustedes vieron, deja ponértelo aquí ahora que tú lo comentas, para que ustedes vean ahí. Mira, este mapa es de hoy. La quinta flota está presente ahí. Yo desconozco de la Marina, yo conozco más de Fuerza Aérea que la Marina. O sea, yo no sé decir ahí, quizás muchos de ustedes sí sepan, el barco tal pertenece a la flota tal o el tal. Sé que la quinta flota está presente ahí, pero mira, esto es un acorrale. Mira la cantidad de barcos que están en el Mediterráneo, los que están en el creo que el Sherman creo que es de la quinta flota. Mira los que están en el Mar Rojo, mira los que están en el Golfo, allí. No hay ninguno que esté próximo al Golfo de Omán. El que está más arriba, de acuerdo con el mapa, es el Sterret y el Princeton. Pero fíjate que abajo, pegadito abajo, ya el Nimitz ya llegó. Es el que está abajo en el borde blanco del contorno ahí. El Nimitz, que se había dicho que saliendo del mar de China, donde se encontraba, llegaría durante el fin de semana y parece que llegó el sábado o llegó ayer. Así que lo que hizo Ubelio. A ver, vamos al próximo comentario. La Marina... Likes, por favor, comenta Teresa Calero. Gracias, Teresa, por la sugerencia. Ubelio, el chiste es que Irán le avisó a Estados Unidos antes de mandar los cohetes de hoy. La mayoría fueron destruidos en el aire y no hubo daños. Los 6. Yo no confío en ellos, comenta Heidi. Yo tampoco. Alexander, caray. Hay que terminar de ponerle un freno permanente a Irán. Es lo que yo creo también. Rafael Martínez, que está en Cuba, caray. Martínez Martínez, Pepe, los ciudadanos norteamericanos deben sentir orgullo de tener un presidente como Trump. Prometió acabar con el programa nuclear de Irán, lo cumplió. Claro, mi querido Rafael, los que votamos por él. Hay una cantidad de gente aquí que no, que lo odia a muerte y no tienen orgullo por él ninguno. Nosotros sí, la audiencia de este programa sí. Carlos, si no los destruyen completamente, ellos, se refiere a los iraníes, van a seguir con su objetivo de destruir a Israel, que por supuesto es lo que quieren. Vivian González, todo muy candente como debe ser. En la escuela decían que el que da primero, da doble. Así mismo es, ¿eh? Heidi, Irán atacará cuando vea que están confiados y preocupados. Esperarán el tiempo que sea necesario, comenta Heidi. Vamos a ver el comentario. Osmel Benítez, que fue una de las primeras llamadas, dice, demos like y compartamos. Gracias. Juan Rubén dice, MAGA. Estados Unidos, ahora sí, Estados Unidos tiene un presidente, Trump MAGA. Por supuesto, nada de esto habría sido posible con el pobre vejete dilapidado que se llama Joe Biden, ni tampoco esto habría sido posible con la inepta de Kamala Harris. Por eso, como dije ahorita, todos nosotros, aquellos que votamos, como votamos el día 5 de noviembre del año pasado, esta noche todavía tenemos que sentarnos como hace Camilo Ernesto a brindar. Es lo que tenemos que hacer. Víctor García, mis queridos amigos, acaba de hacer en este momento un super sticker. Gracias, Víctor, te agradecemos muchísimo. Eliezer también, Eliezer Almaguer también acaba de hacer uno y dice, este es un super chat, que dice, Pepe, me llaman loco, el viejo sin dientes, el criminal, lo que sea, que me digan, yo soy parte de esa maldita historia en que la mayoría de los padres, tal vez por protegernos de ese terror ya impuesto, comenta Eliezer. Bueno, me acaban de informar que Jamenei no quiere saber de la vitamina D, en especial de la B2. Comenta Osmela, es muy simpático, tenía que haberlo puesto que hay un meme que está corriendo en que Trump le está dando un pote de vitamina B2. Es muy simpático, ¿no? Ligia Álvarez, me encanta tu análisis. Gracias, Ligia. ¿No serás Ligia Elena? Es verdad, tremendo presidente en Estados Unidos, comenta Ligia Álvarez. Eliezer acaba, señores, de hacer otro super chat que dice, lo que nadie me va a hacer creer es que fue contratado y que fue director de ningún programa del régimen fidelista y no fue militante del Partido Comunista, comenta Eliezer Almaguer. Carlos Domínguez, yo creo que los ayatolas
negociarían para levantar las sanciones, reponerse y en unos años, cuando Trump no esté, volver a las andanzas. Ellos no van a parar. Por eso, mi querido Carlos, si no lo viste, mira el programa que hizo aquí el otro día, en que digo que las dictaduras son exitosas. Por esa razón, incluida una dictadura de este corte teocrático. La guerra duró 12 días. Hoy es el día 12, ¿no? Comenta Alexander. Solo ese bombardeo fue la señal para que Irán tomara conciencia al final que Japón con las bombas de Hiroshima y Nagasaki, al igual que Japón con las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Comenta Alexander. Ligia vuelve. Yo soy ciudadana americana y en este momento vivo en Colombia. Estoy de acuerdo con el presidente Trump y sus políticas. El país está inundado de gente malintencionada. ¿Cómo te irá en Colombia, querida Ligia, con las opiniones que tienes? No creo que te vaya muy bien. Ahí no hay simpatía por Trump. Roger Kutsi, ese problema de Irán, como dije, por la corrupta administración globalista de Joe Biden y de Kamala Harris, que descongelaron miles de millones de dólares a Irán. Así fue. Y también la de Obama contribuyeron muchísimo. El otro comentario, a ver ahora. Riti Jorge, gracias, queridos. No se puede confiar en Irán, yo tampoco. Eliezer, acaba, señores, de hacer un super chat que dice: gracias, Eliezer, te agradezco tanto. Pepe, amigo, el régimen iraní le dio la altitud crucero, la velocidad y el tiempo de destino de cada misil para evitar la muerte de cualquier persona. Fue como fumigar mosquitos. Apunta Eliezer Almaguer, detalla. Rafael Alonso, cuando Trump le mandó un dron a Soleimani, Irán estuvo amenazando con venganza y no cumplió su promesa. Yo creo que Irán está muy mal con todo lo que ha hecho Ligia y con lo que está haciendo. Así es, Pepe. Estoy de acuerdo con tu análisis. Comenta Ligia Álvarez. Ugalde, caray, 305. Saludos, Pepe. Excelente programa. Gracias. Gracias, Ugalde. Enrique Batista, don Málaga, caray. Saludos anticomunistas de Málaga. Excelente programa histórico. Eres una fuente de sabiduría. Gracias, Enrique. Caray, no merezco tanto. Gracias. Aines Rodríguez, que también está por allá. Like. Pide. Por supuesto, Hugo Núñez, cuando unos locos que se quieren morir por tener a 1000 vírgenes desean las armas atómicas, el mundo entero va a perder. Así es. Gracias, Huelio. Frank, yo no entiendo cómo congresistas norteamericanos sean proiraníes y antiamericanos como Ocasio Cortés que sean congresistas de este país. Yo que no entiendo, lo que no entiendo, Frank, vamos a ponerle apellido. Yo lo que no acabo de entender, como congresistas judíos, como el caso de Schumer, no el caso de Fetterman, para que tú veas, no están de acuerdo con lo que ha hecho Trump. Yo si fuera Netanyahu, yo les revoco la ascendencia, eso no se puede hacer, pero y judía. Y si van de visita, ya le digo, usted no debe entrar aquí. Yo no puedo entender eso. Schumer, no entiendo. Judío. Galia. Pepe, pensé que te iba a ver, Galia, en el evento. No hay otra verdad. Y Trump, Netanyahu están haciendo lo correcto, que regrese a Irán del 79, donde las mujeres no usaban burkas y podían manejar, estudiar y vivían en paz. Irán era un país encantador. Yo nunca lo visité, pero sé que era un país tremendo. Liborio, que ya me lo encontré y que qué pena, que te corté la llamada apretando la tecla equivocada. Bravo, Pepe, gracias, Liborio. Albert Long, la política exterior americana ha cometido un grave error. Este es el momento de pasar a la cuenta al dictador de Irán. El único que está claro es Netanyahu. Ya verás a la ayatola dentro de un tiempo. Todos pensamos igual. Claro que el que está claro es el compañero Netanyahu. Pepe, comenta Enrique y Jorge, Irán no va a cumplir, va a romper el trato de paz porque son los mentirosos que no se pueden controlar. Además es un grado de fanatismo tan grande que por supuesto el fanatismo es irracional. Y la onda irracional te hace tomar decisiones descabelladas y demenciales. Ese ceasefire, comenta Enrique y Jorge, sí, para que te calles, verás que Israel le va a volar el turbante a la ayatola. Comenta Rita, ¿no? MGQ and History, Trump, el mejor líder de nuestros tiempos, y tiene creo que la estatua de la libertad y la estatua del Capitolio de La Habana, ¿no? Albert Long, los Estados Unidos ha cometido los errores más grandes militares y políticamente, o el error más grande político y militar. Este era el momento de pasar a la cuenta
a esos locos yihadistas. Esa gente han matado americanos, claro. La cantidad de atentados que han hecho en embajadas. Abel Barrera, 100% contigo, Pepe y Mili. Gracias, Abel. Inocencio Peralta, la ayatola no se va a quedar con esa venganza y va a seguir con su programa de terrorismo, comenta Inocencio Peralta. Rafael Alonso, El arte de la guerra, el libro famoso, es el engaño y fue lo que hizo Trump con Irán. Así es, metió un decoy para allá y para acá. Yo me tragué la píldora, Marlon González, Pepe, ¿viste con qué majestuosidad Trump felicitó a ambos países, pero regañó, los castigó y los hizo firmar la paz? Está comentando Marlon González. Pepe, te apoyamos, comenta Nest J, ok. Vivian González, estoy con Trump, gracias Vivian por el comentario. El balsero suicida, caray, geró a todos, Pepe, según leí, Trump llamó al príncipe de Qatar, así fue, después de comprometer a Israel y le pidió que intercediera con Irán para un cese al fuego, y fue aceptado por todas las partes. O sea, el balsero suicida está explicando lo que yo dije, que yo desconozco el cronograma o el recorrido de este cese al fuego, de dónde nació, dónde salió, y él lo conoce y nos lo acaba de informar en este momento, cosa que agradecemos muchísimo. Señores, mis queridos amigos, como siempre, gracias. Gracias por los super stickers, los super chats, los PayPal, los Cash Apps, que se agradecen muchísimo. Gracias, como siempre, por estar al tanto de este programa. Hagan sharing de este programa, copien siempre el URL de este programa y distribuyanlo en plataformas sociales semejantes a esta, a temas afines a cada tema cada vez. Así el programa va creciendo. Y gracias por los likes. Dicen que los likes son súper importantes para que el programa siga creciendo. Los likes son, que además tú sabes lo que yo siempre sigo diciendo, que los likes no en mi programa solamente, sino en todos, incluso los grandes y queridos amigos, de colegas de este medio, que todos son mis amigos y veo que tienen un éxito tremendo. Y cuando uno ve los números que tienen, cuando vas para los likes, hay una gran discrepancia entre la cantidad de views. Parece que es una norma típica de YouTube, pero lo correcto sería que tantos views como likes, total, si estás mirando, ¿no? Pero bueno, así es. Así que den like, dicen que el like es muy bueno, ayuda. Y gracias también porque continúen suscribiéndose a este programa. Siempre que lo hagan, por favor, presionen la campanilla, porque la campanilla es la que les avisa cuando este programa, como debe ser, sube en vivo aquí a esta plataforma de lunes a jueves. El viernes recesamos, la hora de arrancada es a las 8, aunque rara vez yo arranco a las 8. Realmente un poco más tardíamente, hay días que incluso arranco bastante tarde. Estoy últimamente tratando de que sea la hora que debe ser, pero ok. Pero recuerden que la campanilla no solamente te va a avisar de lunes a jueves a las 8 de la noche en vivo, sino que te puede avisar de lunes a jueves si estamos grabados de lunes a jueves a esta hora, o como pasó ayer, domingo, sobre las 12 del día, el live te avisó, o puede ser que sea un grabado a otra hora. Para eso es que la campanilla te avisa. Oh, mira, hay un programa ahí. Mis queridos amigos, gracias. Mañana será otro día. Yo estoy francamente que no acabo de volver en mí, no solamente por aquí, sino por la radio, en el sentido que cuando trato de hacer el tema este, el otro, esto es una catarata informativa y es la razón por la cual con tanta frecuencia que yo prefiero mucho más que hacer actualidad. Yo que prefiero los programas históricos, los programas de nostalgia, las estampas, la historia, las historias, pero sin duda ni aquí ni en la radio esto cesa. Y por tanto tengo que estar abordando hasta el punto que ayer, si alguien no lo vio, el programa ayer lo hicimos aquí en vivo, ayer domingo a las 12 del día. Les quiero agradecer que ayer a esa hora, al punto que me dije, caramba, yo habría de hacer el programa tal vez a las 12 del día en vez de las 8 de la noche. No creas que me movió el piso, porque ayer la cantidad de views que tuve fue increíble en vivo. Ya quisiera tener, a veces ocurre la cantidad de views que tuve ayer en vivo a las 12 del día que las que tengo a esta hora, pero no importa, gracias doblemente, sea una cosa, sea la otra. Así que nada, mis queridos amigos, muchas gracias y como siempre, bye bye.